Bienvenidos a un nuevo resumen del manga El regreso del héroe de clase desastre, una historia épica de acción y venganza. En este capítulo veremos cómo el protagonista enfrenta a sus enemigos con su increíble poder. No se lo pierdan. Un día gris, Hugo Waters y Hyun se sentaron a comer pollo frito en un restaurante. Hugo era un santo de Sagitario, uno de los 12 elegidos para proteger a la humanidad de las calamidades. Hyun era un número 13 despierto, una persona con el poder de controlar las calamidades a su antojo. Mientras mordían los crujientes muslos de pollo, Hugo le dijo a Hyun con seriedad que iba a morir mañana. Hyun se encogió de hombros y le preguntó por qué estaba tan empeñado en que muriera, llamándolo por su nombre real, Otaexo. Hugo frunció el ceño y le recordó que había cambiado su nombre a Hugo Waters cuando se convirtió en santo. Hyun soltó una carcajada y le dijo que no se preocupara, que no iba a morir tan fácilmente. Se jactó de que había matado más calamidades que los 12 santos juntos y que confiaba en su habilidad para sobrevivir. Hugo no dijo nada, pero su expresión mostraba preocupación. En la Torre del Demonio, un lugar temido por todos, donde la peor de las calamidades había aniquilado a miles de personas. Todo comenzó el último día del siglo XX, cuando las calamidades aparecieron de la nada y atacaron a los humanos con una fuerza implacable. Cuando el mundo estaba al borde del abismo, 12 dioses descendieron para salvar a la humanidad. Les otorgaron poderes especiales a 12 personas elegidas que se convirtieron en los despertados. Pero hubo un 13º despertado que no recibió ninguna bendición divina. Para sorpresa de todos, ese despertado era más poderoso y asombroso que los 12 santos, como se llamaba a los elegidos. Ese despertado era Hyun, el héroe que lideró la victoria contra la Torre del Demonio. En su aventura por la torre, Hugo, el santo de Sagitario, se acercó a Hyun y le agradeció por su valentía. Hyun le respondió que no quería agradecimientos, sino pollo frito por 5 años. Hugo le preguntó si no se aburriría de comer siempre lo mismo, y le recordó que su nombre era Hugo, no Otaexo, como lo llamaba. Hyun dijo que no podía acostumbrarse a ese nombre tan raro. Los santos se reúnen para planear su ataque contra el Ojo Carmesí, el temible jefe de la Torre del Demonio. Saben que, si logran vencerlo, obtendrán recompensas fabulosas. Algunos sueñan con ganar 100.000 millones de wons, el precio de la calamidad que ha causado el monstruo. Otros, como Hyun, solo quieren alojarse en un hotel de lujo durante una década. Hyun se pone su mascarilla y les recuerda que el Ojo Carmesí ha arruinado a muchos países y que no deberían subestimarlo. Los demás santos se burlan de él y le dicen que necesita dinero para reparar su rostro y su cuerpo, heridos por el monstruo. Hyun se siente decepcionado por sus compañeros, que solo piensan en sí mismos y en su codicia. Incluso le prohíben llegar pronto a los lugares devastados, para que haya más víctimas y más dinero. Él jura que los abandonará después de acabar con el Ojo Carmesí. Los santos avanzan hacia la cima de la torre, donde les espera su enemigo. Cuando lo ven, quedan pasmados por su tamaño y su poder. El Ojo Carmesí los mira con furia y los hace sentir una presión abrumadora. Hyun también se sorprende al verlo. Se preguntan cómo podrán derrotarlo. Entonces, el monstruo lanza un rugido ensordecedor que hace temblar la torre entera, y los santos se preparan para la batalla más épica de sus vidas. Un estruendo sacude la torre donde se encuentran los santos, y grietas se abren en el suelo y las paredes. Una explosión violenta los envuelve en el caos, y la torre se parte por la mitad. De la brecha surge una luz cegadora que los arroja al aire como muñecos de trapo. La luz es tan potente que atraviesa el techo de la torre y llega hasta el cielo. Cuando la luz se apaga, los santos contemplan con horror el abismo de lava que se ha formado delante de ellos. Al otro lado del abismo, el temible Ojo Carmesí los mira desde su trono con una sonrisa malvada. Los santos se ponen de pie y corren despavoridos, sin atreverse a enfrentarse a una bestia tan poderosa y optando por salvar sus vidas. Hyun los ve desde su posición y piensa que son unos cobardes que no merecen ser llamados santos. Empuña su espada con determinación y decide ignorarlos y luchar solo contra el Ojo Carmesí. Con un brillo salvaje en sus ojos, sonríe y salta al vacío para atacar a la criatura. Pero cuando está a punto de golpearla, cae en una trampa y es apuñalado por la espalda, quedando atrapado durante mucho tiempo y olvidándose del mundo exterior. Sin tiempo para preocuparse por el mundo exterior, Hyun se enfrenta a una horda interminable de monstruos temibles en la torre. La trampa que lo atrapó sigue creando calamidades sin límite, y él pierde un brazo en el combate. Pero no se rinde y sigue luchando con valor, blandiendo una espada con su única mano y una daga entre los dientes. Después de resistir durante 20 años, logra llegar hasta el jefe de los monstruos, que lo mira con asombro. Hyun
más viejo y más fuerte, lo desafía sin temor y lo aplasta con su pie, acabando con su vida. Al verlo caer, él se pregunta si por fin ha terminado su larga lucha y si podrá salir de la torre. Pero antes de dar un paso, se desploma en el suelo y una oscuridad extraña lo envuelve. Fuera de la torre, en una ciudad hecha pedazos, dos chicos corren para escapar de la muerte. Uno le recrimina al otro por haberse aventurado allí cuando se suponía que era un día seguro. Mientras huyen, son acosados por calamidades de alto nivel que surgieron sin aviso. Una ola de desgracia se abate sobre los chicos y ambos pierden la esperanza de sobrevivir. Cuando uno de los monstruos se lanza sobre ellos, lo único que pueden hacer es esperar el final. Sin embargo, uno de ellos recuerda a Gion, su amigo que entró en la torre del demonio, y desea que esté vivo, pues con su ayuda podrían escapar de este infierno. De pronto, un estruendo los sacude. Las puertas de la torre del demonio se abren con un crujido y una luz cegadora irrumpe en la oscuridad. Una violenta explosión sacude la tierra y los chicos quedan sepultados bajo los escombros. Mientras intentan liberarse, ven un enorme cráter lleno de lava donde antes estaba la torre. ¿Qué habrá pasado?, se preguntan. Entonces, uno de ellos ve algo que lo deja atónito y le dice al otro que mire. Allí, en medio del caos, hay una silueta que se levanta de entre las ruinas. Es Gion, que ha sobrevivido a la torre del demonio. Con el rostro lleno de ira, Gion maldice a los que lo traicionaron y lo enviaron a una trampa mortal. Con una mirada fiera, jura que se vengará de todos ellos. Con el corazón en un puño, los chicos observaban desde su escondite entre los restos de la torre del demonio, que se había derrumbado tras una feroz batalla. Frente a ellos, Gion se enfrentaba a monstruos terroríficos de clase naranja, que podían aniquilar a los más poderosos de los despiertos. Claro, Gion no mostraba miedo ni piedad, y los destrozaba con sus manos desnudas como si fueran simples moscas. Los chicos no podían creer lo que veían, y murmuraban entre ellos lo increíble que era él, capaz de hacer algo que nadie más podía. Pero su admiración se convirtió en pánico cuando Gion los descubrió y saltó hacia ellos, pensando que eran enemigos ocultos. En un instante, él se plantó delante de ellos, apartando los escombros y dejándolos al descubierto. Los chicos retrocedieron aterrorizados, sin entender por qué Gion los atacaba. Al ver sus rostros asustados, él se dio cuenta de que eran humanos inocentes. Entonces, pensó que ya no quedaban monstruos por eliminar y los chicos respiraron aliviados. Los chicos no podían creer lo que veían. Un hombre había salido de la torre en ruinas justo delante de ellos. ¿Cómo era posible que alguien sobreviviera a esa catástrofe? Uno de los chicos pensó que quizás el hombre ya estaba allí antes de que la torre se derrumbara, pero no estaba seguro. Antes de que pudieran acercarse a él, una sombra enorme les cubrió. Al volverse, se encontraron con un monstruo jefe gigantesco que los miraba con furia. Los chicos sintieron un escalofrío de terror y se pusieron a correr, pero Gion, el hombre de la torre, se quedó quieto y sonrió. El monstruo lanzó un rayo devastador desde su boca, apuntando a Gion y a los chicos que huían. El rayo arrasó todo a su paso, destruyendo edificios y causando una gran explosión. Los chicos se refugiaron detrás de unos escombros y cerraron los ojos, esperando lo peor. Cuando el estruendo cesó, abrieron los ojos con cautela y miraron hacia donde estaba Gion. Para su asombro, lo vieron intacto, sin un rasguño. ¿Acaso los había protegido de alguna manera? Los chicos no tuvieron tiempo de preguntarle nada, porque Gion saltó hacia el monstruo con una velocidad increíble y le dio un puñetazo cargado de energía. El monstruo cayó al suelo con un estrépito, mientras los chicos observaban boquiabiertos la escena. Después de caer al suelo, el monstruo jefe ya no se movía y los dos chicos estaban paralizados por el horror. Gion, que había luchado con todas sus fuerzas, se giró hacia ellos y les hizo una señal. Sin entender qué quería, los chicos le siguieron hasta la salida. Gion cambió su rostro a una sonrisa y les pidió que le compraran comida, lo que les dejó atónitos. Luego añadió que también necesitaba ropa nueva. Más tarde, en un restaurante de comida rápida, Gion terminó un plato de fideos y miró el billete que le habían dado los chicos, que estaban boquiabiertos. Gion también se quedó sorprendido al ver que su brazo izquierdo, que había perdido en la batalla contra los monstruos, había regresado. Al examinar su brazo, vio una marca de serpiente en su mano y se preguntó qué significaba. De repente, la marca se transformó en una serpiente real, que le causó un dolor insoportable y le hizo gritar. Entonces, escuchó una voz que le decía que había muerto y que todos sus logros se borrarían. Le dijo que pasaría a otro cuerpo y que sus habilidades zodiacales le darían el poder de Ofiuco. Gion abrió los ojos un instante y luego los cerró, sintiendo que se desvanecía. Al abrirlos de nuevo, se vio flotando en el espacio, frente a una enorme serpiente. Con asombro y desconcierto, alargó el brazo para acariciar a la serpiente y, al tocarla, el animal se iluminó como una antorcha.
Cegado por el resplandor, se encontró de pronto frente a un espejo, tirado en el suelo y empapado en sudor. Aturdido, se miró en el cristal y vio a los chicos que lo rodeaban con preocupación. Les preguntó si habían visto la enorme serpiente, pero Jimin negó con la cabeza y Hyun se arrancó la camisa, corrió hacia el espejo y le agarró la muñeca con un grito. Él observó la marca de la serpiente en su palma y se preguntó por qué los demás no la veían. Los chicos lo miraban con extrañeza y silencio. Entonces, una luz cegadora volvió a surgir ante él y una voz le anunció que se había convertido en el maestro de Ofiuco. Inmóvil sobre el haz de luz, recibió una avalancha de mensajes que le informaban de que había obtenido una habilidad de super regeneración y una reducción del 50% en su capacidad física. Comprendió que su transformación física se debía a la super regeneración y recordó que los santos nunca le habían hablado de esas ventanas. Tampoco percibía la presencia de ningún ser divino, pero no le importaba mientras su cuerpo estuviera sano. Decidió entonces acabar con todos los santos que escaparon de la torre y vengarse de quien lo traicionó. Se entusiasmó con la misión y dejó a los chicos temblando de miedo por su extraño comportamiento. La noticia de que la torre del demonio se había derrumbado causó un gran revuelo en la ciudad. Muchas agencias y emisoras acudieron al lugar de los hechos para cubrir el suceso que conmocionó al mundo. Frente a los restos del edificio, que había sido un símbolo del lugar, se preguntaban quién había sido el responsable. ¿Serían los seguidores de Legión o sus enemigos? ¿Qué papel habría jugado el propio Legión, el legendario superviviente de la torre? Pero al ver los cadáveres de los monstruos que yacían entre los escombros, se llenaron de asombro y duda. ¿Cómo era posible que alguien hubiera podido acabar con esas bestias y destruir la torre? ¿Estaría Legión vivo o muerto? ¿Se revelaría su destino pronto? Estas eran las preguntas que rondaban por sus mentes mientras esperaban impacientes. En otro lugar, en un edificio majestuoso, se celebraba una ceremonia en honor a Yan Wei, el santo de Aries. Todas las cámaras estaban enfocadas en él, pero los periodistas no dejaban de hacerle preguntas sobre la torre y Hyun. Yang Wei se mostró evasivo y se marchó sin responder. Dentro del auto que lo llevaba lejos, se sintió molesto por tener que escuchar el nombre de Legión una y otra vez ese día. Él había pasado 20 años en la torre, enfrentándose a bestias demoníacas de rango negro que parecían imposibles de vencer. Su supervivencia era un milagro que nadie creía, ni siquiera él mismo. Mientras tanto, su enemigo fumaba un cigarro y se consolaba con la idea de que él estaría al borde de la muerte por el retroceso de su poder, sin haber recibido ninguna ayuda divina como los santos. Pero en el fondo de su corazón, sentía un temor que lo atormentaba. ¿Y si él había sobrevivido? ¿Y si había logrado salir de la torre? Entonces todo estaría perdido para él y sus planes. Hyun, por su parte, no tenía tiempo de perder. Estaba mirando algo en su teléfono, planeando su venganza. Había una persona que debía eliminar primero, antes que nadie. En un aeropuerto de Inglaterra, un avión acababa de aterrizar. De él bajó una figura que fue recibida con honores y admiración por la gente que lo rodeaba. Era Hugo Otters, el santo de Sagitario y el mejor amigo de Hyun. Hugo preguntó por el primer ministro, que lo esperaba en su residencia con un coche listo para llevarlo. No sabía que Hyun lo tenía en la mira. Hugo les ordenó que se dirigieran sin demora a la residencia del primer ministro, mientras los transeúntes lo admiraban con reverencia. Su sencillez y humildad contrastaban con su grandeza y poder. Era un verdadero elegido, un héroe entre los hombres. En el coche, Hugo guardó silencio, contemplando el paisaje por la ventanilla. De pronto, su teléfono empezó a sonar con insistencia. Pensó que serían los periodistas, como siempre, que lo acosaban con sus preguntas y sus teorías conspirativas sobre la supervivencia de él. Harto de tanta intromisión, apagó el teléfono y murmuró que ya habían pasado 20 años. Luego, su mirada se perdió en el horizonte, recordando la última vez que vio a él. Le había advertido que al día siguiente moriría, pero Hyun lo había tomado como una broma imposible. Recordó que, durante el asalto a la Torre del Demonio, él se había quedado fuera combatiendo a los monstruos, siguiendo el deseo de Hyun. Había rezado fervientemente para que su profecía fuera falsa y para que él volviera con vida. Pero los otros santos lo habían traicionado, dejándolo solo en la torre, y solo habían regresado con la cabeza del ojo carmesí. Los demás santos admiraban y respetaban a Hugo por sus hazañas heroicas y le otorgaron gran poder y autoridad. Pero Hugo no podía olvidar a Hyun, su amigo y compañero que había caído en la Torre del Demonio. Aunque rogó una y otra vez que buscaran a Hyun, los santos se lo negaron. Le advirtieron que la torre estaba infestada de monstruos terribles y que era una locura pensar que Hyun seguía vivo. Le dijeron que, si quería arriesgar su vida, podía entrar solo en la torre, pero eso significaría perder a otro santo. Hugo se sintió traicionado y dolido, y renunció a su sueño de rescatar a Hyun. Ahora, mirando por la ventana del auto, se lamentaba de su decisión. ¿Y si Hyun había sobrevivido contra todo pronóstico? ¿Y si aún lo esperaba en la torre? Hugo sabía que era improbable,
pero no podía evitar sentir remordimiento. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era el primer ministro, que quería hablarle del colapso de la Torre del Demonio. Hugo suspiró, cansado de escuchar lo mismo una y otra vez. Se disculpó con el primer ministro, y le dijo que no tenía intención de buscar a Hyun. Le explicó que creía que él había muerto en la torre, y que los responsables del colapso podían ser sus seguidores. Hugo se quedó atónito al escuchar al primer ministro. Pensaba que solo quería ganar votos con el tema de Corea, pero él lo negó. Le dijo que acababa de enterarse por el gobierno coreano que el autor de las llamadas al teléfono de Hugo era Hyun, el hombre que lo había traicionado. Él no podía creerlo. Sintió un shock intenso y le ordenó al chofer que parara el auto. Miró su teléfono con incredulidad. ¿De verdad él lo había llamado 30 veces y le había dejado un mensaje de voz? Escuchó el mensaje con el corazón en un puño. Reconoció la voz de Hyun, que lo llamaba por su verdadero nombre, Otaexo, y le amenazaba con encontrarlo y matarlo. Le deseaba buena suerte con ironía. Hugo se quedó paralizado. ¿Cómo era posible que Hyun estuviera vivo? Le dijo al chofer que diera media vuelta y volviera al aeropuerto. Olvidó sus planes en Inglaterra. Solo quería enfrentarse a él. Hyun estaba en el restaurante de comida rápida, con el teléfono en la mano. Había intentado llamar a Hugo, pero no le contestaba. Se preguntó si su amigo habría madurado y aprendido a no depender de él. Los chicos que lo acompañaban le hacían preguntas curiosas sobre su llamada y él les respondió que pronto conocerían al destinatario. Hyun examinó el teléfono, un aparato que nunca había visto antes. Recordó que cuando entró en la torre era el año 2005 y ahora era el año 2025. El mundo había cambiado mucho y los chicos le explicaron que podía acceder a internet y ver las noticias desde el teléfono. Él se interesó por esa posibilidad y les pidió que le mostraran los artículos sobre Legión, su nombre real. Los chicos accedieron y le dijeron que Legión era muy famoso en ese momento. Jimin, uno de los chicos, abrió su teléfono y le enseñó a Hyun una pantalla llena de noticias sobre él. Se sorprendió al ver su rostro en tantos medios, pero cuando leyó los comentarios de la gente, se sintió indignado. Lo llamaban inútil y decían que el Ojo Carmesí, su grupo rebelde, había sido derrotado por los 12 santos, los guardianes de la torre. ¿Quiénes eran esos 12 santos? Él recordó que eran los elegidos por la torre para proteger sus secretos y mantener el orden, pero él sabía que eran unos tiranos que oprimían a la gente y abusaban de su poder. Apretó el teléfono con rabia y dijo que los 12 santos eran unos cobardes que habían huido ante su poder. Jimin se asustó por la reacción de Hyun y temió por su teléfono. Hyun se dio cuenta de que tenía que calmarse y siguió mirando las noticias. Entonces vio un artículo que decía que Legión había donado todas sus propiedades a la caridad antes de morir. Sintió una punzada en el corazón y se preguntó cómo estaba Hugo. Hizo clic en el artículo y se enteró de que los 12 santos habían anunciado su muerte después de salir de la torre y habían afirmado que él les había cedido sus bienes para ayudar a la humanidad. Hyun se enteró de que sus antiguos compañeros, los santos, lo habían traicionado y le habían quitado su herencia, excepto Sagitario. La rabia lo invadió y destrozó el teléfono con su mano, jurando vengarse de ellos. Jimin, que lo había acompañado, se echó a llorar al ver el teléfono hecho añicos. Hyun no sabía qué hacer. Quería anunciar al mundo que había vuelto, pero su aspecto había cambiado tanto que nadie le creería. Así que optó por guardar silencio y eliminar a los santos uno a uno. Mientras Jimin lloraba, Hyun se sentó en silencio. Una extraña energía lo envolvía poco a poco, sin que él se percatara. De repente, sintió que alguien lo espiaba y localizó la fuente. Se levantó y salió del restaurante, diciéndole a los chicos que solo iba a tomar aire. Al salir, vio que el lugar estaba rodeado de criaturas demoníacas. ¿Serían los secuaces de Aries? Entonces, recibió un mensaje que le decía que esas criaturas habían creado una barrera para bloquear la influencia de los demás signos del zodiaco y le exigían un tributo. Hyun se indignó y decidió enfrentarse a ellos. En ese momento, oyó una voz que pronunciaba su nombre con fastidio. Era como si su nombre resonara por todas partes. Se giró y vio a dos personas acercándose a él. Un acontecimiento confuso se desarrollaba ante sus ojos. Dos personas con insignias de Géminis lo acusaban de ser el centro de atención de los medios, aunque su caso no tenía esperanza. Jimin reconoció que eran del cuadro divino de ese signo y sintió un escalofrío. Hyun apareció a su lado, pero Jimin le instó a volver al interior. No quería que se enfrentara a esos sujetos, pero ya era demasiado tarde. Uno de ellos le cerró el paso y le ordenó que se largara. Jimin supo que no podía evitar el conflicto. El otro sujeto, que fumaba un cigarrillo, le sopló el humo a Hyun en la cara. Hyun no reaccionó. El sujeto se acercó más y lo provocó. Le preguntó si estaba enfadado y le retó a que le pegara si tenía valor. Hyun no reaccionó, solo lo miró con desprecio. La chica que acompañaba al extraño le dijo que lo dejara, que quizás tenía miedo. Después de humillarlo, los discípulos de Géminis se marcharon con desdén,
diciendo que solo los perdedores como él podían admirar a Hyun. Hyun se quedó parado, conteniendo su furia con dificultad, mientras escuchaba sus burlas sobre lo débil que era en comparación con los otros 12 santos. Entonces, Jimin y su amigo se acercaron a él para consolarlo y elogiar su paciencia. Pero él no pudo soportarlo más y se giró hacia los discípulos de Géminis, gritándoles que eran unas cucarachas. Los discípulos se detuvieron y se volvieron incrédulos, preguntándoles si se atrevía a insultarlos así. Hyun les respondió con voz firme, repitiendo que eran unas cucarachas. El más cercano a él se acercó amenazante, llamándolo un simple mortal sin maná. Pero antes de que pudiera hacer algo, Hyun le tocó la frente con el dedo y lo hizo caer al suelo con un leve empujón. Los demás discípulos y los chicos que observaban quedaron atónitos ante el hecho, mientras él sonreía con confianza. Entonces, la chica que había estado en shock reaccionó y lanzó un ataque contra Hyun. Hyun esbozó una sonrisa burlona y le dijo que había cometido un error al creer que podía atacarlo por la espalda sin que él se diera cuenta. Luego, con un rápido giro, apuntó con su dedo a ella y la hizo caer al suelo junto con su compañero. Se puso de pie con arrogancia y declaró que ellos no eran dignos de enfrentarlo. Los chicos que lo acompañaban lo miraron con asombro y le preguntaron cómo había podido usar sus habilidades en plena calle sin llamar la atención. Él se encogió de hombros y les dijo que eso no era nada comparado con lo que podía hacer realmente. Si hubiera usado sus verdaderas habilidades, ellos estarían muertos. Los chicos se estremecieron al escuchar esas palabras y se dieron cuenta de que Hyun había derrotado a 2 discípulos de rango A con solo mover un dedo. Mientras tanto, Hyun se acercó al discípulo de Géminis, que yacía inconsciente en el suelo, y le quitó el collar que llevaba puesto. Lo examinó con curiosidad y dijo que había sentido una extraña resistencia al golpearlo, como si el collar tuviera algún poder. Luego se dirigió a los chicos y les preguntó si sabían qué era ese objeto. ¿Sería un artefacto divino? ¿Cómo era posible que unos simples mortales tuvieran en su poder algo tan preciado por los santos? Un hecho sorprendente ocurrió cuando los chicos le hicieron una pregunta a Hyun, quien acababa de despertar de un largo sueño. Le preguntaron si realmente no tenía idea de lo que había pasado en el mundo, y le contaron la terrible historia de cómo la humanidad estuvo al borde de la extinción por culpa de unas calamidades que asolaron el planeta hace varias décadas. Ante esta situación desesperada, solo 12 personas, llamadas santos, se levantaron para defender a los supervivientes y restaurar la esperanza. Sin embargo, los santos no podían hacerlo solos, así que reclutaron a sus seguidores y crearon unas organizaciones llamadas cuadros divinos, donde les enseñaban a usar el poder que les habían otorgado los seres celestiales. Estos seguidores eran conocidos como discípulos y se clasificaban según su nivel de fuerza y fe en los santos. Algunos discípulos incluso recibían regalos especiales de los seres divinos, dependiendo de su grado de devoción y lealtad. Hyun escuchó con asombro y confusión todo lo que le contaban los chicos y se dio cuenta de lo mucho que había cambiado el mundo en los 20 años que había estado dormido. No podía creer que existieran los santos, los discípulos y los seres divinos, y que tuvieran que luchar contra las calamidades que amenazaban con destruir la humanidad. Mientras intentaba asimilar toda esa información, escuchó la voz de Jimin, que lo llamaba desde un lado. Hyun se giró y vio con sus propios ojos lo que le habían dicho los chicos. Unas criaturas divinas flotaban en el aire a su alrededor, observándolos con curiosidad. Un mensaje le informó de que las bestias divinas que lo rodeaban se divertían con su desesperación y le ofrecían un trato. Si mataba a los 2 hombres que lo habían traicionado, recibiría una recompensa valiosa. Jimin sintió un escalofrío al ver que las casas divinas de los humanos, las organizaciones más poderosas y temidas del mundo, se habían fijado en Hyun. Sabía que enfrentarse a ellos era como enfrentarse a los propios dioses. Por eso, suplicó a Hyun que aceptara la oferta y obedeciera sus órdenes. Hyun, sin embargo, no se inmutó. Reconoció a los seguidores de Aries, el dios de la guerra, que se habían infiltrado en ese lugar para saciar su sed de sangre, igual que Yang Wei, su antiguo amigo. Con desprecio, levantó la pierna y la estrelló contra el suelo, creando una onda expansiva que arrasó con todo a su paso. Las bestias divinas salieron volando como hojas en un huracán. El estruendo llegó hasta las nubes, haciendo que las criaturas aladas huyeran despavoridas. Hyun se mantuvo firme, mirando con desafío a sus enemigos, y les preguntó cómo se atrevían a retarlo. Jimin se quedó asombrado al ver que las criaturas demoníacas que los habían atacado se retiraban con miedo y que las barreras que los rodeaban se desvanecían. Se dio cuenta de que Hyun, el hombre que los había ayudado, no era un simple transeúnte, sino alguien con un poder extraordinario. Hyun se acercó a Jimin y le confirmó lo que ya sospechaba. El hombre al que había noqueado era el discípulo de Géminis, uno de los líderes del cuadro divino, la organización más poderosa y prestigiosa del país.
compuesta por personas influyentes de todos los ámbitos. Jimin asintió con la cabeza y le explicó que el cuadro divino era una fuerza de élite que se dedicaba a proteger el orden y la paz del mundo, pero que también tenía sus propios intereses y ambiciones. Hyun miró al hombre inconsciente y notó que llevaba ropa y accesorios de marca muy caros. Sin dudarlo, se acercó a él y le quitó todo lo que pudo, ante la mirada atónita de Jimin y su amigo. Después de haber vivido una aventura tan peligrosa, los dos chicos regresaron a sus apartamentos, acompañados por Hyun. Jimin le señaló a Hyun el edificio donde vivía y le dijo que podía quedarse con él si quería. Su amigo hizo lo mismo y le indicó su propio edificio. Luego, los dos le agradecieron sinceramente a Hyun por haberle salvado la vida y haberlos llevado sanos y salvos a casa. Sin embargo, no recibieron ninguna respuesta de Hyun, que bostezó aburrido y les preguntó si no iban a entrar ya, porque él estaba cansado. Jimin se sorprendió al ver que Hyun pensaba seguirlo a su casa sin pedir permiso ni mostrar gratitud. Una vez dentro de la casa, Hyun se deshizo de sus viejas prendas y se atrevió a cortar su larga cabellera, logrando así una radical transformación de su aspecto. Al salir, Jimin no pudo ocultar su admiración por su nueva imagen y se asombró de que se hubiera atrevido a cortarse el pelo. Recordó que, en el pasado, cada hebra de pelo era un tesoro para él, pues sufría una constante caída de cabello como consecuencia de sus poderes. Al pensar en eso, se sintió feliz por la oportunidad de lucir un peinado así. De repente, algo le llamó la atención y se giró, descubriendo una diminuta calamidad con forma de mosquito y preguntándose cómo había entrado una calamidad así en su casa. Sin necesidad de usar sus poderes, extendió su mano y la aplastó sin dificultad, dejando a Jimin boquiabierto por su destreza y pensando que ni los profesionales más experimentados serían capaces de hacerlo. Pero cuando estas pequeñas calamidades siguieron apareciendo y acercándose a él, Hyun se sintió molesto, mientras que Jimin sugirió que quizás desprendía un aroma que atraía a las calamidades. Sin embargo, Hyun sospechó que algo en esta casa las estaba atrayendo y se dispuso a investigar. Jimin descubre en uno de los estantes una serie de objetos que le parecen malignos y que, según él, son los responsables de las desgracias que les han ocurrido. Entonces, les cuenta a los demás que esos objetos se los entregó personalmente el santo Géminis y que tienen su bendición. Para demostrarlo, toma una de las estatuillas y la muestra con orgullo. Sin embargo, Hyun le arrebata la estatua de las manos y la destroza con un golpe. Hyun se pone de pie y dice con desprecio que eso es repugnante. Jimin se queda atónito en el suelo, sin poder asimilar que haya roto una reliquia tan valiosa. Hyun sigue buscando entre los objetos y encuentra una máscara. Le pregunta a Jimin si esa es la que usa el santo para vigilar a sus seguidores. Luego, empieza a tirar al suelo todos los demás objetos, mientras Jimin lo observa con incredulidad. Después de mirar todas esas cosas, Hyun se da cuenta de que los santos no solo le han robado su dinero sino que también están vendiendo artefactos malvados a la gente y alimentándose de otros. Sintiéndose muy enojado con solo pensarlo, Hyun le dice que los tire todos. Mientras tanto, una persona que está parada afuera de la puerta escucha sus voces provenientes del interior. Mientras Hyun está ocupado rompiendo los artefactos divinos uno por uno, a pesar de los reproches de Jimin, la persona entra a la casa sintiéndose sorprendida. Mirándolo, Hyun le pregunta quién es, mientras Jimin se alegra de verlo. Ante la pregunta de Hyun, la persona revela que él es el dueño de esta casa, provocando que Hyun detenga sus actos. Mientras tanto, en la residencia de Yang Wei, el líder de la organización secreta que controla a las bestias míticas, se encuentra en su mansión cuando recibe una llamada urgente. Sus hombres, que habían sido enviados a Corea para vigilar a las criaturas, han desaparecido sin dejar rastro. La sucursal coreana está al borde del colapso y no sabe qué hacer. Yang Wei frunce el ceño y se pregunta quién podría haberse atrevido a atacar a sus subordinados. Las bestias míticas son descendientes de dioses antiguos y poseen un poder inmenso. Ningún humano con habilidades especiales, llamado despierto, se arriesgaría a enfrentarse a ellas. ¿Será que hay alguien más poderoso que un despierto en el mundo? Yang Wei le ordena a su secretaria que se comunique con los otros miembros del Consejo de los Santos, los líderes de los despertados, y les pregunte si tienen alguna información al respecto. El secretario asiente y llama a cada uno de ellos, pero solo recibe respuestas negativas o evasivas. El único que no contesta es el santo Sagitario, Hugo, que siempre actúa por su cuenta. Yang Wei suspira y le dice a su secretario que no se preocupe por él. Hugo está en Inglaterra desde hace poco, pero seguramente ya se habrá ido a otra parte. Sin embargo, la secretaria le informa que Hugo salió de Inglaterra tan pronto como llegó, lo que sorprende a Yang Wei. Yang Wei no puede creer lo que acaba de escuchar. Su secretaria le acaba de informar que Hugo,
el líder de su equipo de asesinos, ha desaparecido sin dejar rastro. ¿Cómo es posible que alguien tan hábil y leal se haya esfumado así? Jiang Wei le pregunta con voz temblorosa dónde fue la última vez que lo vieron y la secretaria le responde que se fue a Corea. Jiang Wei siente un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Corea? ¿Qué hacía Hugo en Corea? ¿Acaso tenía algo que ver con Hyun, su antiguo amigo y rival, que supuestamente había muerto en una misión hace años? Jiang Wei recuerda los rumores que circulaban por el bajo mundo sobre la posible supervivencia de Hyun. ¿Sería cierto que Hyun había regresado con vida y buscaba venganza contra él? ¿Habría ido Hugo a enfrentarse a él o a unirse a él? Jiang Wei se siente invadido por la angustia y la ira. No puede permitir que nadie ponga en peligro su posición ni su reputación. Con un gesto furioso, toma un candelabro que hay sobre la mesa y lo lanza contra la pared, haciendo que se rompa en pedazos. Le ordena a su secretaria que investigue a fondo lo que ha pasado con Hugo y sus subordinados, que también han desaparecido. Le exige que le dé más información y la secretaria le dice que el lugar donde se perdieron sus rastros coincide con el lugar donde se encontró a un discípulo del Géminis inconsciente. El Géminis era el grupo al que pertenecía Hyun, un grupo de asesinos de élite que usaban técnicas especiales para matar. Según los testigos, el discípulo había sido derrotado por un hombre apuesto que le había quitado todas sus posesiones y lo había dejado tirado en la calle. Jiang Wei siente un nudo en el estómago. ¿Sería ese hombre Hyun? ¿Qué estaría planeando hacer ahora? Jiang Wei se sorprende al oír que Hyun es guapo, pues piensa que su rostro quedó desfigurado, pero también se siente inquieto por lo que está pasando, ya que hay rumores de que Hyun ha vuelto. Ve peligrar su posición en la familia divina, pues algunos de sus miembros han desaparecido misteriosamente y él no ha podido derrotar a la reina araña. Por eso, le dice a su secretaria que le consiga un avión privado, porque quiere ir a Corea a averiguar la verdad. Se pone su capa y sale sin demora. En un hospital de Corea vinculado a Géminis, el hombre que se enfrentó a Hyun está grave y respira con ayuda de una máquina. Su abuelo está a su lado, furioso por lo que le han hecho a su nieto. Le pregunta a otro hombre quién se atrevió a hacerle eso. El hombre se llama Min Sung-won y le dice que no se preocupe, que él está ahí para ayudarle. Le llama presidente y le cuenta que lo ha enviado el grupo divino de Géminis para resolver el asunto. Sung Hae, el propietario de la residencia donde se aloja Jimin, repasa en su mente lo que le contó Jimin sobre Hyun, el misterioso joven que apareció en la Torre del Demonio y que, según él, se enfrentó solo a todas las calamidades que asolaban el lugar. Sung Hae no puede creer tal hazaña y siente una creciente ira hacia Hyun, quien no deja de manipular y destrozar sus preciados artefactos divinos, sin mostrar ningún respeto por su valor. Hyun, por su parte, los examina con desdén y los tacha de falsificaciones. Intrigado, Sung Hae le pregunta a qué grupo divino pertenece Hyun, esperando alguna pista sobre su origen. Hyun le responde con indiferencia que no forma parte de ningún grupo y que actúa por su propia cuenta. Sung Hae insiste en saber a qué ser divino sigue Hyun y se queda atónito cuando él le dice que no sigue a ninguno de los 12 santos, sino que se sigue a sí mismo. Por último, Sung Hae le pregunta sobre su clase despierta, la habilidad especial que poseen los elegidos por los dioses. Hyun le revela que pertenece a la clase de producción, una de las más raras y poderosas. Sung Hae no puede contener su ira al escuchar el nombre de Hyun. ¿Cómo se atreve ese impostor a llamarse Hyun, el mismo nombre que el legendario héroe que salvó al mundo? Sung Hae siente que su sangre hierve y que su maná se desborda en forma de llamas ardientes. Le grita que ha cometido un grave error al entrar en su casa, destruir sus preciados objetos sagrados y usurpar la identidad de Hyun. Le exige que le diga la verdad o se arrepentirá. Jimin observa con horror cómo Sung Hae pierde el control y amenaza con incendiar todo. Le suplica que se calme y que recuerde que están en su hogar, donde hay cosas importantes e irreemplazables. Pero Hyun parece no inmutarse por la furia de Sung Hae. Al contrario, le dice con una sonrisa burlona que le parece divertido ver cómo su maná explota y que no le importa si quema su casa o no. Entonces, Hyun activa una misteriosa habilidad que le permite ver más allá de lo normal. Con la mirada de lo divino, analiza las estadísticas de Sung Hae y descubre que es un poderoso discípulo de Géminis, uno de los signos más temidos del zodiaco. Pertenece a la categoría Paniche, lo que significa que puede castigar a sus enemigos con una fuerza devastadora. Además, ya ha invocado a una bestia sagrada de alto rango, lo que demuestra su talento y potencial. Hyun se sorprende por las habilidades de Sung Hae, pero también se emociona por el desafío. Piensa que Sung Hae es un genio digno de enfrentarse a él. La situación se vuelve crítica cuando los poderes de Sung Hae se descontrolan y amenazan con destruir todo a su paso. Jimin, aterrado, le grita a Hyun que huya de allí, revelándole que Sung Hae es un discípulo Géminis de rango A, uno de los más poderosos que existen. Pero Sung Hae, cegado por la ira, no escucha razones y le advierte a Jimin que, si no abandona la casa, lo matará. Hyun,
Sin embargo, no se deja intimidar y se enfrenta a Sun Jae con determinación. Le ordena que deje de jugar con fuego y que controle sus emociones, provocando su asombro. Luego, sin darle tiempo a reaccionar, entonces libera sus propios poderes y derriba a Sun Jae con un golpe devastador. Con una sonrisa burlona, le pregunta si su plan era incendiar todo el edificio. Jimin, que observa la escena con temblor, le pregunta a Hyun si Sun Jae está vivo después de recibir un ataque tan fuerte. Hyun le asegura que solo lo ha dejado inconsciente, pero Jimin duda al ver el estado de Sun Jae, lleno de heridas y golpes. Jimin se acerca a Sun Jae y trata de despertarlo, mientras Hyun bosteza y dice que se va a dormir y que volverá por la mañana. Pero cuando abre la puerta de la habitación, se queda boquiabierto al ver incontables estatuas de él mismo sobre la mesa. Intrigado, pregunta qué son esas cosas. Jimin le responde que Sun Jae es un fanático de Legión, mientras que Sun Jae le prohíbe entrar a la habitación, diciendo que esa colección es lo más preciado que tiene. Él ignora sus súplicas y se acerca a las estatuas, arrancándoles la cabeza una por una. Dice que no le gusta ver su antiguo rostro, que le recuerda su pasado doloroso. Sun Jae se desespera al ver cómo destroza sus preciadas figuras y le llama loco, pidiéndole que pare. Pero Hyun sigue adelante, diciendo que él no está loco sino que es el verdadero Legión. Sun Jae llora sin consuelo, sintiéndose impotente. La noticia en la pantalla capta la atención de Hugo, que está sentado en una mesa de la cafetería. Dos discípulos de Géminis, el legendario maestro de artes marciales, han sido derrotados y despojados de sus posesiones por un misterioso adversario que los humilló con su superioridad. Hugo reconoce al instante al responsable de ese acto, Hyun, su antiguo amigo y compañero de entrenamiento. Un suspiro se escapa de sus labios mientras se pregunta qué lo ha llevado a convertirse en un ladrón y un provocador. ¿Qué busca Hyun con sus acciones? ¿Qué le ha ocurrido desde que se separaron? Antes de que pueda profundizar en sus pensamientos, una voz femenina lo interrumpe. Es la camarera que se acerca a su mesa para tomar su pedido, pero Hugo nota algo extraño en su mirada. Al mirarla mejor, descubre con horror que se trata de Yang Wei, el despiadado manipulador que puede poseer los cuerpos de otras personas. Yang Wei le sonríe con malicia y le dice que lleva mucho tiempo sin saber de él. Le aprieta el hombro con fuerza y le pregunta si ha pensado en Hyun, ya que sabe que él también está en Corea. Le exige que le cuente todo lo que sabe sobre él y sus planes. Hugo siente una oleada de ira y repulsión hacia Yang Wei, al que detesta por su falta de escrúpulos y su invasión de la privacidad ajena. Le grita que se aleje de él y que deje en paz a la pobre camarera, cuyo cuerpo está usando sin su consentimiento. De pronto, Yang Wei abandona el cuerpo de la mujer, que queda aturdida y sin recordar nada. Mientras tanto, Hugo se levanta furioso de su asiento y piensa que tiene que encontrar a Hyun cuanto antes de que Yang Wei lo haga y lo utilice para sus oscuros propósitos. Una escena de acción se desarrolla en el centro comercial Bucheon-gyeonggi, donde Jimin y Sun Jae disfrutan de un día de compras. Jimin no puede dejar de pensar en el misterioso hombre que dice ser Lee Gi-on, el legendario héroe que salvó al mundo de la amenaza de los monstruos. ¿Será posible que ese hombre sea el mismo que vieron salir de la torre, el que derrotó a los enemigos con una fuerza sobrehumana? Jimin le pregunta a Sun Jae, su mejor amigo y compañero de aventuras, si cree que esa persona es realmente Legión. Pero Sun Jae se niega rotundamente, diciendo que ese hombre no se parece en nada al héroe que admira. Sun Jae dice que Legión es un guerrero valiente y noble, que nunca haría algo tan bajo como intimidar a los demás. Además, Sun Jae tiene una prueba irrefutable de que Legión sigue vivo y luchando por la humanidad. Su padre, el santo Sagitario Hugo, se lo dijo personalmente. Jimin recuerda que el padre de Sun Jae es uno de los 12 santos que protegen al mundo con sus poderes celestiales. Jimin respeta mucho al padre de Sun Jae, pero no puede evitar tener dudas sobre la identidad del hombre que vieron. Antes de seguir discutiendo, Sun Jae propone ir al mostrador a pagar por las cosas que han comprado. Sin embargo, en ese momento, un grito rompe la tranquilidad del centro comercial: ladrón. Jimin y Sun Jae se giran para ver qué pasa y se encuentran con una sorpresa. Una persona les arrebata la billetera y sale corriendo a toda velocidad. Jimin reconoce al ladrón como un discípulo de Escorpio, el signo zodiacal más rápido y astuto. Sun Jae se enfurece al ver que el ladrón usa sus habilidades para robar a la gente inocente. Jimin y Sun Jae no lo piensan dos veces y se lanzan a perseguir al ladrón, dispuestos a recuperar su dinero y hacer justicia. El ladrón no se detiene en su frenesí de robo. Sabe que cada minuto cuenta y que pronto tendrá que escapar con su botín. Mira con codicia los artículos y las carteras de la tienda, pensando que si sigue así podrá vaciarlos todos. Se siente invencible y seguro de sí mismo, convencido de que nadie podrá alcanzarlo, ni siquiera un santo. Pero su suerte cambia cuando Hyun aparece en escena. El joven lo sorprende por detrás y le propina un fuerte golpe en el abdomen, haciéndolo gritar de dolor y sorpresa. El ladrón cae al suelo,
incapaz de reaccionar. Jimin, que estaba cerca, se acerca a ver qué pasa y reconoce a Hyun. Le pregunta qué está haciendo allí y cómo lo encontró. Hyun le responde con ironía que se le olvidó decirles que les traería pollo. Mientras tanto, otro discípulo de Géminis se une a ellos. Alaba las habilidades de Hyun y le dice que no es fácil atrapar a los discípulos de Escorpio, que son famosos por su velocidad, pero le sugiere que la próxima vez llame a la policía en lugar de actuar por su cuenta. Hyun mira al recién llegado con recelo y le pregunta quién es y qué quiere. Antes de que pueda responder, ambos sienten una sacudida. Se giran y ven a toda la gente del mar paralizada por el miedo. El edificio empieza a temblar violentamente, como si fuera un terremoto. El ladrón piensa que es su oportunidad de escapar y aprovecha el caos para levantarse y correr. Pero cuando llega a la salida, el suelo se abre bajo sus pies y de él surge un ciempiés gigante que lo mira con sus múltiples ojos. El ladrón se queda petrificado, sin poder creer lo que ve. El ladrón no podía creer lo que veía. Una enorme calamidad de aspecto terrorífico se alzaba en medio de la zona verde, donde se suponía que no había peligro. Sin perder tiempo, el ladrón se dio la vuelta y echó a correr lo más rápido que pudo, esperando dejar atrás a la bestia. Saltó sobre el cuerpo del monstruo y siguió corriendo, confiando en su velocidad superior. Pero su confianza fue su perdición. Cuando estaba a punto de llegar a la salida, se encontró con el rostro del monstruo bloqueando su camino. Antes de que pudiera reaccionar, el monstruo lo despedazó con sus garras y lo mató al instante. Mientras tanto, una extraña criatura con cara humana emergió de la cabeza del monstruo y observó la escena con una sonrisa maliciosa. La gente que estaba cerca quedó paralizada por el horror. Entonces, se oyó una voz por los altavoces que anunciaba que la reina araña y otras calamidades de alto rango habían invadido el mar, y que los civiles debían evacuar inmediatamente. Al oír eso, la gente entró en pánico y corrió hacia la salida, pero se encontró con una horda de monstruos que habían convertido el lugar en una zona roja. La situación era caótica. La gente se empujaba y pisoteaba para escapar, mientras los monstruos los atacaban sin piedad. Un niño pequeño se quedó solo cerca del monstruo que había matado al ladrón. El niño lloraba desesperadamente, sin saber qué hacer. El monstruo lo miró con ojos hambrientos y se acercó lentamente para devorarlo. Pero entonces, apareció un hombre de aspecto imponente y le dio un puñetazo al monstruo, haciéndolo volar por los aires. El niño se quedó boquiabierto al ver al hombre, que se giró hacia él y le dijo con voz severa que debía estar atento a su alrededor. El niño sintió un escalofrío al oír esas palabras y al ver la expresión del hombre. El hombre se acercó al niño y le tendió la mano, preguntándole si estaba bien. Pero el niño, en lugar de aceptar su ayuda, se asustó y salió corriendo, gritando. Hyun observa con una mezcla de decepción y alivio como el niño que había intentado salvar se aleja corriendo, sin siquiera darle las gracias. Acaba de eliminar al monstruo que lo amenazaba, pero no es el único que hay en el mar. Se pregunta qué habrá provocado que tantas calamidades se congreguen en ese lugar, donde debería haber más personas que bestias. No encuentra ninguna respuesta lógica, así que decide concentrarse en los enemigos que se acercan a él con intención de devorarlo. Hace mucho que no se ejercita, piensa, y se prepara para la batalla. Yang Wei viaja en un automóvil cuando recibe una llamada urgente. Le informan de que una calamidad ha invadido un mar y se queda helado al oír el nombre de la criatura, la reina araña. Es una de las calamidades más temidas, de nivel rojo, y la última vez que se enfrentaron a ella tuvieron que sellarla porque no pudieron derrotarla. ¿Cómo es posible que haya escapado?, se pregunta Yang Wei, sintiendo un escalofrío. Sabe que no tiene ninguna posibilidad contra ella si va solo. Recuerda cómo, tras la aparición de las calamidades, la humanidad tuvo que clasificarlas en 6 niveles según su peligrosidad. Los niveles azul, verde y amarillo eran manejables, pero los naranjas ya suponían una amenaza seria. Los rojos eran los gobernantes de las calamidades, capaces de arrasar ciudades enteras. Y los negros eran el fin de la humanidad. Yang Wei se da cuenta de que el mar debe estar infestado de calamidades de nivel rojo, lideradas por la reina araña. Es una zona roja, sin esperanza de salvación. Su conductor le pregunta qué van a hacer con el mar, y Yang Wei responde con voz sombría: hay que enterrarlo. Yang Wei, avergonzado por su fracaso, decide ocultar la verdad a los demás. Le ordena a su subordinado que mienta diciendo que todos los que estaban en el mar han muerto y que envíe a algunos discípulos para que se deshagan de las evidencias enterrando el edificio entero. Mientras tanto, en el interior del mar, la situación es cada vez más peligrosa. Los monstruos no dejan de surgir de la nada y atacar a los supervivientes. Uno de ellos es un discípulo Géminis de rango S, que se enfrenta a las bestias con valentía. De repente, libera una impresionante técnica que crea una prisión de hielo y congela a todos los monstruos que tiene delante. Hyun, que observa la escena desde lejos, se queda asombrado por el poder del desconocido. Se pregunta quién es y qué pretende hacer en ese lugar.
piensa que no debe subestimar a un discípulo de rango S, ya que son muy poderosos. Sin embargo, su sorpresa es mayor cuando ve que las criaturas congeladas empiezan a romper el hielo con sus propias fuerzas. El discípulo Géminis también se queda atónito al ver que su magia no es suficiente para detener a esas calamidades. En ese instante, Gion aparece frente a él, cargando varias latas en sus brazos y le dice que se largue de ahí. El discípulo Géminis no puede creer lo que ve. ¿Cómo es posible que Gion se haya movido tan rápido sin que él lo notara? En ese momento, Gion agarra una lata y explica que los monstruos se han vuelto caníbales y se comen a los humanos cuando no encuentran otra cosa. Luego, lanza la lata con tanta fuerza que golpea a varios monstruos en el camino, haciéndolos caer, y finalmente llega hasta el ciempiés gigante. El ciempiés reacciona con un rugido furioso y mira a Gion con unos ojos llenos de odio. Gion también lo mira fijamente y siente una gran ira. Con un movimiento rápido y preciso, Gion salta hacia el monstruo y lo despedaza con una daga que brilla con un aura asesina. Sun-Ha y Jimin se quedan boquiabiertos al ver la escena, mientras que Gion recibe una lluvia de notificaciones sobre los nuevos materiales que ha obtenido, así como el aumento de su experiencia. Curioso por los objetos que ha conseguido, mira su mano, que emite un resplandor misterioso, y se promete a sí mismo probar su nueva habilidad cuando tenga la oportunidad. A pesar de que su fuerza física está reducida a la mitad por la penalización, Gion se siente satisfecho con su actuación y aspira a recuperar el poder que tenía cuando era un activo. Por otro lado, el usuario de magia de hielo de rango S no puede creer lo que ve, y se pregunta cómo es posible que Gion haya acabado con los monstruos tan fácilmente, cuando su magia apenas les había hecho daño. Observa cómo Gion le entrega la daga que usó para matar al monstruo a Sun-Ha, diciendo que la encontró en la casa. El discípulo lo mira con incredulidad, y se pregunta de dónde ha salido ese tipo. Entonces, se da cuenta de algo y le grita a Gion, acusándolo de ser el criminal que atacó a sus discípulos, lo que lo deja atónito. Al recordar a los dos discípulos de Géminis con los que se peleó fuera del restaurante, Gion reacciona rápidamente y le propina un puñetazo tan fuerte que lo tumba al suelo. Luego le pregunta cómo lo supo, y el discípulo le dice que fue evidente para él, ya que la ropa y la insignia que lleva pertenecen a su discípulo. El discípulo revela que esas insignias son artefactos divinos que solo se otorgan a los discípulos de Géminis de rango S. Él piensa que la razón por la que Gion es tan fuerte también debe ser por la insignia. Mientras tanto, Gion se pregunta cuando se puso la insignia en su ropa, se la quita y la destroza con un solo dedo. Dice que esos artefactos no son más que objetos decorativos y que la santa los persiguió por su naturaleza rebelde, que no ha cambiado en 20 años. Pero antes de que Jimin pueda reaccionar, un nuevo peligro surge detrás de ellos. Un monstruo gigantesco, con forma de araña y colmillos afilados, se abalanza sobre ellos con intención de devorarlos. Jimin se queda paralizado por el miedo, pero Gion se gira rápidamente y reconoce al enemigo. Es la temible reina araña, una de las bestias más feroces del mundo. No se deja intimidar por el tamaño y la fuerza de la criatura. Con un grito de guerra, corre hacia ella a toda velocidad y le propina un puñetazo tan fuerte que la hace caer al suelo con un estruendo. Los civiles que presencian la escena quedan atónitos ante el valor y la habilidad de Gion, que ha derrotado a la reina araña sin usar ningún artefacto divino. Jimin también está asombrado, pero no es el único. El discípulo de Géminis, el grupo de élite al que pertenece Jimin, también observa la hazaña con incredulidad. Se pregunta cómo es posible que Gion haya logrado tal proeza sin ningún apoyo divino. En ese momento, una voz familiar resuena en sus oídos. Es la voz de su capitán de cuadro divino, el líder de los discípulos de Géminis. Les habla a todos los miembros del grupo que están en el mercado y les da una orden sorprendente. El capitán les ordena que salgan del edificio sin demora, pues los discípulos de Aries han decidido sepultar todo el mercado bajo una lluvia de fuego. Una luz roja se cierne sobre ellos, anunciando la llegada de Yang Wei, el más poderoso de los discípulos. El capitán les confiesa que la reina araña que ha surgido en el mercado es una criatura que ni siquiera Aries pudo dominar y que por eso quieren ocultar su existencia a toda costa. El capitán le pide a uno de sus subordinados que use su don de teletransporte para escapar del mercado con Sun-Ha, el único civil que les interesa. El subordinado se queda perplejo al ver que el capitán no tiene intención de salvar a nadie más. Mira a los inocentes, a los monstruos y a Gion, que se enfrenta valientemente a ellos. El capitán le pregunta si tiene algún inconveniente en seguir sus órdenes. El subordinado vacila un momento, pero luego sonríe y dice que no. Acepta abandonar a todos los demás, incluso a Sun-Ha, que se opone furiosamente a su decisión. Le pregunta cómo puede ser tan cruel y egoísta, cómo puede dejar que todos mueran enterrados.
El subordinado le responde que es por el bien de todos, que nadie debe saber que la reina araña ha aparecido en el corazón de la ciudad. La persona le explica a Sun Jae que los ciudadanos se rebelarán contra el orden divino establecido, lo que hará tambalear su fe y debilitará el poder de los seres divinos. Le dice que tiene una habilidad especial de teletransportación que le permite eliminar a dos personas y que ha recibido la orden de salvarlo a él. Le ofrece teletransportarlo a un lugar seguro, pero Sun Jae se niega a abandonar a Jimin y a los demás supervivientes. La persona se impacienta y le reprocha que le esté haciendo perder el tiempo en una situación tan crítica. Le asegura que no piensa morir aplastado por dudar de personas inútiles como ellos. Entonces, activa la magia de teletransportación y sonríe con malicia. Le confiesa que tampoco puede desobedecer las órdenes de su capitán y que se librará de esos estorbos, diciéndole a Sun Jae que no les dé importancia. Acto seguido, le transfiere la magia de teletransportación a él, dejándolo atónito e indignado. Se acerca a él caminando y se burla de él. Le pregunta si piensa enfrentarse a él. Le recuerda que hay una gran diferencia entre sus niveles de habilidad y le sugiere que se olvide de su culpa y tome una decisión inteligente. Pero en ese instante, el enorme monstruo con el que Hyun estaba combatiendo se desploma sobre él, haciéndolo caer al suelo y quedando atrapado bajo el cuerpo del monstruo. Después de eso, Hyun se acerca a Sun Jae y Jimin, preguntando por qué siguen allí e instándolos a salir rápidamente debido al peligro. Sun Jae responde que no pueden irse porque la salida está bloqueada por calamidades y pueden usar la teletransportación o luchar contra las calamidades para sobrevivir. También mencionan que hay mucha gente herida y fuera del edificio los discípulos de Aries bloquean su camino. Al escuchar esto, Hyun considera la situación problemática ya que la persona atrapada bajo el cuerpo del monstruo logra liberarse. Después de salir, la persona expresa enojo por haber sido pisoteada por Hyun. Volviéndose hacia él, Hyun afirma que fue quien abandonó a otras personas y trató de escapar solo. En respuesta saca su teléfono para usar la magia de teletransportación afirmando que deberían intentar escapar ellos mismos mientras él va a salir solo. Sin embargo, mientras intenta hacerlo, la reina araña hace que el monstruo le arroje una sustancia parecida a una red, enredándolo y sorprendiéndolo. Entonces el monstruo comienza a atraerlo hacia su boca y lo consume, conduciendo a su muerte. Hyun observa esto con una expresión decidida, mientras Sun Jae y Jimin quedan desconcertados por lo que presencian. Llamándolos, Hyun les dice que él se hará cargo de los monstruos y les dice que vayan y se encarguen de los heridos para que puedan salir inmediatamente. Les asegura que se unirá a ellos en breve. Mientras tanto, en el exterior del edificio, el proceso de enterrarlo continúa lentamente. Yang Wei también llega al lugar y le pregunta a su secretaria sobre la situación y la persona le explica que todo el edificio ha sido sellado. Sin embargo, cree que el proceso avanza muy lentamente para algo que comenzó antes de su llegada. Una escena de tensión se desarrolla en el exterior del edificio, donde Yang Wei y sus discípulos han sellado la entrada para evitar que las calamidades escapen. Sin embargo, algo parece estar interfiriendo con su sello, ya que sienten que su poder se debilita poco a poco. Antes de que puedan averiguar qué está pasando, una luz cegadora irrumpe desde el interior, iluminando el cielo nocturno. Todos se cubren los ojos y miran con asombro como una enorme serpiente emerge del edificio, rugiendo con furia. Nadie puede creer lo que ven, se quedan paralizados por el miedo y la incredulidad. ¿Cómo es posible que una bestia tan poderosa haya estado oculta dentro del edificio? ¿Qué otras horribles criaturas habrá allí? Mientras todos están en shock, algunos civiles logran escapar del edificio y corren hacia los discípulos, pidiéndoles ayuda. Les cuentan que alguien ha entrado al edificio y ha matado a todas las calamidades que había allí, incluyendo a la reina araña. Les ruegan que les ayuden a rescatar a las personas que aún están atrapadas dentro, ya que no saben si el misterioso Salvador sigue vivo o no. Al oír esto, Yang Wei se queda boquiabierto, pensando que es imposible. Él sabe lo difícil que es matar a las arañas, ya que él mismo ha luchado contra ellas muchas veces. ¿Quién podría tener tanta fuerza y habilidad para acabar con todas ellas? ¿Y cómo pudo enfrentarse a la serpiente gigante sin morir? Decidido a averiguar la verdad, Yang Wei les ordena a sus discípulos que se queden fuera y cuiden de los civiles. Luego, salta con agilidad y rapidez hacia el edificio, buscando un hueco por donde entrar. Al llegar al interior, se queda atónito al ver el cadáver, la araña, atravesado por varias espadas. Se pregunta cómo alguien pudo matar a un monstruo así y quién era esa persona. Explora el lugar y encuentra más señales de combate, sangre y restos de arañas. Piensa que algo debe haber sucedido dentro del edificio,
quizás una batalla épica entre el Salvador y la Reina Araña. Se pregunta si realmente logró cazarla y si aún está vivo. Yang Wei está cada vez más agobiado por el problema que se le presenta, que parece crecer sin parar. Además, tiene otras cuestiones urgentes que atender y no sabe cómo hacer frente a todo. De repente, siente una sensación extraña y se dirige a la ventana. Allí ve a una persona en la calle que le llama la atención. Es Hugo, que está junto al equipo de rescate que acude al edificio. Yang Wei se pregunta si Hugo tendrá algo que ver con lo que ha ocurrido, ya que podría ser una forma de actuar acorde con su forma de pensar. Mientras reflexiona sobre esto, escucha una voz familiar detrás de él. Es Legión, que le saluda y le pregunta por qué tiene esa cara de preocupación. Yang Wei no puede creer lo que ve y oye. ¿Cómo es posible que Legión esté aquí? Mientras tanto, en la calle, el operativo de rescate sigue en marcha. Hay muchas ambulancias y socorristas que asisten a los heridos. Entre ellos está Sun Jae, que también reconoce a Legión. Aunque su aspecto ha cambiado, sus gestos le delatan. Sun Jae se pregunta si realmente es él. En ese momento, alguien le llama por su nombre. Es Hugo, que se acerca a él y le pregunta qué hace allí. Sun Jae le responde con frialdad y le pregunta cuándo volvió a Corea. Hugo se sorprende de su tono y le dice que así no se habla a un padre. Jimin observa la escena y se ríe. Sun Jae no cambia su expresión fría y sigue mirando al frente. Hugo decide cambiar de tema y le dice que no parece tener heridas graves y que se recuperará pronto con un tratamiento médico. Luego le pregunta si estaba en el mar cuando ocurrió el ataque de la calamidad y si vio a quien mató al monstruo. Sun Jae asiente con la cabeza sin mostrar emoción alguna. Hugo sonríe y se pregunta qué busca Sun Jae. Jimin le dice a Sun Jae que se preocupa por Hyun, que ha entrado solo al mar. Hugo, que los escucha, se queda atónito y agarra a Jimin por los hombros. Le exige que le explique cómo conoce a Hyun y dónde está ahora. Jimin le responde que Hyun es el héroe que mató a la Reina Araña y que les reveló su nombre. También le pregunta a Hugo si él es Otaexo, el famoso cazador. Hugo no puede creer lo que oye y le pide a Jimin que le cuente todo lo que sabe sobre Hyun. Pero antes de que pueda hacerlo, una gran explosión sacude el edificio del mar, donde Hyun se enfrenta a otro enemigo. Hugo se gira hacia el origen del estruendo, desconcertado. Dentro del mar, Yang Wei lanza un feroz ataque contra Hyun, quien no entiende por qué lo hace. Hyun le recuerda que hace 20 años eran amigos y compañeros de equipo en la torre. Yang Wei lo mira con incredulidad y nota que se parece mucho a Hyun, pero no tiene las mismas cicatrices ni la misma voz. Además, piensa que es imposible que Hyun siga siendo tan joven después de tanto tiempo. Convencido de que se trata de un impostor, Yang Wei le reprocha que se haya hecho pasar por Legión y que haya osado desafiarlo. Hyun se siente confundido y frustrado por la actitud de Yang Wei, quien no parece reconocerlo ni escucharlo. Después de decir esas palabras, se lanza a toda velocidad hacia Hyun con la intención de acabar con él. Sin embargo, Hyun no se inmuta y lo recibe con un puñetazo que lo hace volar por los aires y salir del edificio. Mientras cae, Hyun le grita que cómo se atreve a dudar de su identidad y lo persigue en el aire. Antes de que pueda reaccionar, Hyun le propina una patada que lo envía directo al suelo, creando un gran cráter. Hyun aterriza frente a él y le dice con desprecio que la gente como él merece ser castigada por sus crímenes y le pregunta si su vida mejoró después de traicionarlo y robarle todo. Hyun se acerca a él y le revela que sabe que sus cómplices falsificaron su testamento y se quedaron con sus bienes, lo que lo llenó de ansiedad. Con una mirada siniestra, le avisa que va a matarlos a todos, empezando por él, y que va a destruir su cuadro divino y todos sus artefactos divinos. Yang Wei se horroriza al oír esto y piensa que no puede dejar que lo haga. Piensa que esta persona no parece estar mintiendo ni exagerando y que no pudo seguir sus movimientos cuando lo atacó. Se pregunta si es posible que sea Legión, el que sobrevivió a la torre y regresó para vengarse, pero luego lo descarta como una locura y se levanta de nuevo, desafiándolo a que le demuestre que es Legión. Entonces, Yang Wei se eleva en el aire y libera una energía extraña que convoca sus poderes especiales. De repente, aparece la figura del dueño de Aries, el emperador de Jade, en una forma parcial. Al ver esto, Hyun sonríe y se prepara para el combate. Yang Wei hace un gesto con su dedo y de la tierra surgen unas cadenas mágicas que se enroscan alrededor de Hyun, inmovilizándolo. Luego le pregunta con desdén si lo subestimaba tanto y hace aparecer un círculo de espadas y armas de todo tipo a su alrededor. Utilizando su habilidad real, el arma del ser divino, Yang Wei apunta todas las armas hacia Hyun, quien lo mira sin miedo ni nerviosismo. Admite que la habilidad es impresionante, lo que hace que Yang Wei se impaciente. Con un grito, Yang Wei lanza las armas contra Hyun, que no se mueve ni un centímetro, atrapado por las cadenas. Las armas se clavan en su cuerpo y forman una montaña de metal sobre él. Yang Wei espera unos segundos y no ve ningún signo de vida bajo las armas. Se acerca a la pila y dice que al principio se sorprendió de que Hyun hubiera vuelto de la torre,
pero que era tan idiota como siempre. Se burla de él por atreverse a enfrentarse a él, presumiendo de su mayor poder en los últimos 20 años. De repente, la pila de espadas empieza a brillar con una luz cegadora. Yang Wei se queda atónito al ver cómo las armas se rompen y Hyun sale de entre ellas, propinándole un puñetazo en la cara que lo hace caer al suelo. Yang Wei yace en el suelo, herido y aturdido. No puede creer que Hyun haya sobrevivido al devastador ataque que le lanzó. ¿Será posible que Hyun sea en realidad Lee Hyun, el legendario guerrero que desapareció hace años? Hyun lo mira con una sonrisa malvada y le dice que ha vuelto para saldar cuentas. Luego se limpia la sangre de la nariz y se burla de las armas de Yang Wei, diciendo que huelen peor que los monstruos. Yang Wei siente un escalofrío al ver que las heridas de Hyun se curan rápidamente. Ni siquiera los sanadores de acuario pueden lograr ese nivel de restauración. De repente, Hyun recibe varias notificaciones en su dispositivo. Ha estado al borde de la muerte y eso ha aumentado su poder. Le da las gracias a Yang Wei por hacerle ese favor y le dice que va a devolvérselo con creces. Con un gesto amenazante, le muestra a Yang Wei una fracción de su nuevo poder, que lo hace temblar de miedo. El ser divino de Aries, que estaba observando la escena, se sorprende y se enfada. Le pregunta a Yang Wei cómo es posible que Hyun haya salido vivo de la torre del demonio, donde lo encerró hace tiempo. Luego, desaparece sin dejar rastro, maldiciendo a Yang Wei por su incompetencia y dejándolo solo ante el peligro. Yang Wei se desespera al ver que el ser divino lo ha abandonado. ¿Por qué se ha ido así? ¿Qué va a hacer ahora? Hyun se ríe y le dice que no se preocupe, que él será muy generoso con él. Solo quiere hacerle sentir el mismo dolor que él sintió cuando lo traicionaron. Sin más dilación, se lanza sobre Yang Wei para vengarse. Un rato después, los discípulos de Aries y Hugo llegan al lugar donde se ha producido la batalla. Se quedan boquiabiertos al ver el caos y la destrucción que hay allí. Hay cadáveres de monstruos por todas partes y el edificio está hecho pedazos. Hugo nota algo extraño y se detiene. ¿Qué ha pasado aquí? De repente, una intensa energía recorre su cuerpo y le permite ver a Yang Wei, que yace bajo los escombros del edificio derrumbado. Al ver esa escena, no le cabe duda de que Hyun ha sido el responsable. Los demás discípulos también perciben la energía, pero es tan débil que no pueden asegurar que Yang Wei siga con vida. Se preguntan qué habrá ocurrido dentro del edificio, cuando Hugo se adelanta y les ordena que se aparten. Con un fuerte golpe en el suelo, hace que una luz cegadora brote del interior, sorprendiendo a todos. El impacto abre un enorme agujero en el piso del edificio, por el que Hugo se introduce y llega hasta donde está Yang Wei. Allí lo encuentra inconsciente, con una nota de Hyun sobre él. En la nota, le dice que ha ido a su casa y le hace temer por sus planes. Mientras tanto, Hyun llega a un impresionante museo propiedad de los Aries, donde cree que están los artefactos divinos que Yang Wei le robó. Entra al museo, donde hay mucha gente admirando las distintas piezas. Al ver una gigantesca estatua dorada de Yang Wei en el centro del museo, Hyun piensa que Yang Wei es tan vanidoso que no puede evitar presumir de su fortuna. Entonces, detecta el olor de sus artefactos en un pasillo concreto y se dirige hacia allí. Allí hay muchos objetos, pero se da cuenta de que la mayoría son falsificaciones. Hyun no podía creer lo que veían sus ojos. Allí, en una de las vitrinas del museo, estaba su palillo, el artefacto divino que había perdido hacía tanto tiempo. Sin pensarlo dos veces, rompió el cristal y tomó el palillo entre sus manos, sintiendo una oleada de alegría y emoción. Pero su felicidad se vio interrumpida por el estruendo de la alarma antirrobo, que alertó a todos los presentes de que había un intruso. Pronto, Hyun se vio rodeado de guardias armados que le apuntaban con sus pistolas y le ordenaban que soltara el palillo y se entregara. Él les miró con una sonrisa burlona y les dijo que ni hablar, que ese palillo era suyo y nadie se lo iba a quitar. Entonces, hizo un leve movimiento con el palillo y desató una poderosa ráfaga de viento que barrió a los guardias como si fueran hojas secas. Hyun se sintió orgulloso de poder usar de nuevo su artefacto divino, al que llamaba Lime, y que tenía la forma de una adorable criatura peluda. Gracias a ese reencuentro, pudo desbloquear nuevas habilidades y mejorar las antiguas, convirtiéndose en un ser más poderoso. Con Lime sobre su hombro, Hyun decidió que era hora de marcharse, pero antes de hacerlo, notó una puerta que desprendía una fuerte energía. Era la sala donde se guardaban los artefactos divinos de Aries, el signo zodiacal de Yang Wei, su rival. Hyun pensó que sería una pena irse sin llevarse un recuerdo de él, así que abrió la puerta y entró dispuesto a saquear la sala. Mientras tanto, Hugo llegaba al museo y se quedaba estupefacto al ver el caos y la destrucción que reinaban en el lugar. La gente salía corriendo despavorida mientras el fuego consumía el edificio. Hugo se preguntó si habría llegado demasiado tarde para detener a Hyun y se sintió abrumado y frustrado por su fracaso. Con un enorme saco lleno de artefactos divinos en sus manos, Hyun sale del museo y dice que le ha entrado el hambre
hambre después de tanto saquear. Sin embargo, su expresión cambia cuando escucha una voz familiar que lo llama por su nombre. Es Hugo, que está parado frente a él con una mirada de incredulidad. Antes de que Hyun pueda reaccionar, Hugo se lanza hacia él con lágrimas en los ojos, como si hubiera visto a un fantasma. Hyun se prepara para el impacto, pero se sorprende cuando Hugo pasa de largo y se abraza a otra persona que viene detrás de él. Hugo confunde a esa persona con Hyun y le reprocha que no le haya dicho que estaba vivo, mientras le pregunta cómo está. Hyun no puede creer lo que ve y se siente ofendido por el error de Hugo. Furioso, le da una patada en la cara a Hugo y le grita que cómo se atreve a olvidar su rostro después de todo lo que han pasado juntos. Luego le dice que le va a dar una paliza para que aprenda a no confundirlo con nadie más. Hugo cae al suelo y se queda aturdido por un momento. Entonces ve a Line, la mascota de Hyun, sentada en su hombro y se da cuenta de su equivocación. Se disculpa con Hyun y lo abraza con fuerza, mientras le dice que está muy feliz de verlo. Hyun se siente incómodo por el abrazo y le da un puñetazo en el estómago, preguntándole por qué lo está abrazando así. Hugo se ríe y dice que solo quería comprobar que era él. De repente, ambos reciben una notificación de que el divino dios de Sagitario, Apolo, ha aparecido y se quedan perplejos. Una luz deslumbrante irrumpe en la escena, detrás de Hugo y Hyun, y revela la figura de Apolo, el dios del sol. Los dos amigos se quedan atónitos y sobrecogidos ante la inesperada aparición. Apolo abre lentamente los ojos y los clava en Hyun, que siente un escalofrío al ver una notificación en su mente. Apolo está dudando de su identidad y quiere verificar si es realmente Lee-Gion. Hugo, confuso, le pregunta a Apolo qué está haciendo allí y por qué los mira así. Apolo responde que hay algo que debe hacer: disparar una flecha en llamas a Hyun y ver qué pasa. Sin más explicaciones, apunta con su arco a Hyun, que se queda paralizado por el miedo. Hyun mira a Hugo con angustia y le pregunta por qué Apolo quiere atacarlo nada más verlo, pero Hugo le dice que no se preocupe, que todo estará bien si él está bien. Pero entonces, la voz de Hyun cambia por completo y le exige a Hugo que le devuelva el dinero que le robó. Hugo no entiende nada y se queda perplejo. Hyun sonríe con malicia y le dice que lo va a matar, dejándolo horrorizado. Le cuenta que cuando volvió de la torre, encontró su casa vendida, su testamento falsificado y todos sus artefactos divinos desaparecidos. Por eso, dice que quiere darle un buen golpe a Hugo y le lanza un puñetazo tan fuerte que lo hace volar por los aires y caer al suelo. Hugo sonríe con lágrimas en los ojos y dice que ese es el verdadero Hyun, que está feliz de haberlo encontrado al fin. En ese instante, un grupo de guardias sale del museo y reconoce a Hyun como el responsable del robo de los artefactos divinos. Hyun se da cuenta de que lo habían seguido y Hugo le pregunta qué ha robado. Hyun señala el enorme saco que lleva a cuestas y dice que son algunas cosas que cogió prestadas. Al ver el saco, Hugo se da cuenta de que ha vaciado la bóveda de Yang Wei y le pregunta si no se ha pasado un poco. Hyun le pregunta si no le parece épico y Hugo se ríe y lo llama loco. Los guardias están desesperados por capturar al ladrón que ha irrumpido en el museo, pero su jefe les dice que no se molesten en perseguirlo. Les explica que ese intruso no es un simple delincuente, sino una bestia monstruosa que supera sus capacidades. Les confiesa que han tenido que recurrir a una medida extrema, invocar a alguien que pueda enfrentarse a él en igualdad de condiciones, alguien ante quien ellos no son nada. Mientras habla, el cielo se oscurece y una ráfaga de viento huracanado sacude el lugar. Hugo, el ladrón, se sobresalta y mira hacia arriba. Desde lo alto del edificio, una sombra alada se lanza al vacío y se eleva por los aires. El jefe de los guardias reconoce al recién llegado y exclama que ha llegado al fin. Se trata de la divinidad de Aries, la bestia de las riquezas, Pichu. El enorme ser alado aterriza frente a ellos con ruido y suelta un rugido ensordecedor. Hugo le dice a Hyun, su cómplice, que suelte lo que ha robado y huya cuanto antes. Hyun le responde que no se mueva y que confíe en él. Tiene un plan y necesita la ayuda de Line, la chica que los acompaña. Le pide que le preste su espada, el artefacto divino que posee. Line asiente y abre la boca. De ella sale una luz cegadora y sus ojos se iluminan con el símbolo de una espada. Al cabo de unos segundos, una espada emerge de su boca y Hyun la toma entre sus manos. Se coloca delante del monstruo y lo mira con determinación. La espada es pequeña y parece una daga. Hyun piensa que así no podrá hacerle frente al dios de la casa. Le ordena a la espada que revele su verdadera forma. Entonces, una extraña energía lo envuelve y sorprende a Hugo. La energía transforma la daga en una espada gigantesca, formidable y poderosa, digna de un héroe épico. Hyun sonríe con confianza y se prepara para el combate.
recibe una notificación de que el artefacto divino ha despertado gracias al poder de Ofiuco. La espada ha adquirido un atributo crítico, se ha vuelto más afilada y su poder de ataque ha aumentado. Hyun, que había obtenido el 13º sentido, una habilidad que le permitía ver las debilidades de sus enemigos, se enfrentaba a una criatura monstruosa con una sonrisa en su rostro. Sin dudarlo, saltó hacia ella con su espada en alto, dispuesto a infligirle un daño devastador. Hugo, que lo observaba desde lejos, pensó que era muy propio de Hyun actuar de forma tan audaz y confiada, pues siempre lograba superar cualquier desafío por difícil que fuera. Por eso, le animó con una sonrisa, esperando que derrotara al monstruo. Sin embargo, en ese instante, el monstruo levantó su enorme pata y la dejó caer sobre Hyun, aplastándolo bajo su peso. Hugo se quedó petrificado al ver la escena. El monstruo rugió triunfalmente, creyendo que había acabado con su oponente, pero entonces, su pata empezó a temblar violentamente. De debajo de ella, surgió Hyun, sosteniéndola con una sola mano y diciendo que ahora le tocaba a él. El monstruo lo miró con incredulidad y horror, mientras Hyun le cortaba la pata de un solo tajo de su espada, haciéndole gritar de dolor. En ese momento, recibió una notificación de que el monstruo había activado sus habilidades especiales, lo que le extrañó. De repente, el monstruo empezó a emitir un rugido ensordecedor y a absorber toda la riqueza de su alrededor. Al ver esto, Hyun sonrió y dijo que se había equivocado al golpearlo, pues eso solo había aumentado su poder. Acto seguido, saltó de nuevo al aire con su espada. Usando el rasgo de atrapar serpientes, golpeó el suelo con tal fuerza que lo hizo estallar, alcanzando al monstruo y haciéndolo caer al suelo. Después de eso, la destrucción se extendió por todas partes, dejando a todos atónitos mientras Hyun permanecía inmóvil, sonriendo con orgullo. Hugo vio la masacre causada por un solo ataque de Hyun y se dio cuenta de que su poder era el mismo que cuando estaba en su mejor forma. Mientras tanto, Hyun se plantó frente al monstruo derrotado con una actitud épica. Hyun no puede creer lo que acaba de presenciar, una bestia gigantesca, que resulta ser la divinidad de la Casa de las Riquezas, ha sido derrotada por un solo golpe de su amigo Hugo. Antes de que pueda asimilar lo ocurrido, su teléfono le envía un mensaje extraño. ¿Quiere adoptar a la bestia y llevarla a su hogar? Hyun se queda perplejo, sin entender qué significa eso. Sin embargo, al recordar que posee un poder especial que le permite controlar la casa divina, un don que solo tenían los 12 santos legendarios, decide acercarse a la bestia y tocarla con curiosidad. En ese instante, una luz cegadora rodea al monstruo, que vuelve a abrir los ojos y se incorpora. Hyun recibe otro mensaje en su teléfono: la bestia ha sido registrada como su subordinada y pertenece a la casa de Hyun. Acto seguido, la bestia se encoge hasta quedar del tamaño de un peluche y se abraza a Hyun, su nuevo dueño, con afecto. Hyun piensa que quizás pueda aprovecharse de la situación y usar a la bestia para guardar todo el tesoro que ha acumulado. Hugo observa atónito la escena y se pregunta cómo es posible que Hyun haya logrado someter a la divinidad de la casa con tanta facilidad. ¿Qué habrá hecho durante el tiempo que estuvo desaparecido para obtener una habilidad tan increíble? Mientras reflexiona sobre ello, Hyun recibe otro mensaje: puede elegir un nombre para la bestia. Tras pensarlo unos segundos, propone el nombre de Peggy Bang, lo que deja a Hugo boquiabierto por el uso de ese término tan extraño. Por la noche, en su casa, Hugo se enfada con Hyun y lo acusa de traidor, diciéndole que no tiene idea de lo angustiado que estaba por su ausencia. Hyun, que se dedica a reparar sus artefactos divinos, cuenta que se casó y formó una familia mientras su amigo Hugo permanecía encerrado en la torre. Con amargura, le reprocha a Hugo su abandono y su ingratitud y le expresa su profunda decepción. Se levanta y le dice que no puede quedarse en su casa, pero Hugo le ofrece hospedarse allí, ya que vive solo. Hyun piensa que quizás se divorció y trata de consolarlo, pero Hugo le aclara que no era eso lo que quería decir. Hugo decide cambiar de tema y le pregunta qué ocurrió en la torre, ya que tanto su esposa como su hijo son admiradores de Hyun y no quiere decepcionarlos. Hugo le comenta que él estuvo combatiendo fuera de la torre y por eso desconoce lo que pasó dentro, y le pregunta por qué fueron los otros santos los que trajeron la cabeza de Ojo Carmesí y no él. Hyun le responde que hay una trágica historia detrás de eso, y le cuenta que fue traicionado y lanzado a una trampa llena de calamidades. Para colmo, Ojo Carmesí, que se creía muerto, resucitó, lo que deja atónito a Hugo. Hyun le explica que el ojo carmesí que vieron no era su verdadero cuerpo. Le revela que el auténtico ojo carmesí se escondía en lo más profundo de la torre y que finalmente pudo vencerlo. Sin embargo, el verdadero enemigo no era Ojo Carmesí sino el administrador de la torre, que tenía el poder de resucitar a las calamidades caídas, pero que de alguna manera logró escapar. Después de una feroz batalla, logró acabar con la vida del administrador,
pero también cayó exhausto y sin aliento, sellando su destino. Sin embargo, al recobrar la conciencia, se dio cuenta de que los monstruos habían desaparecido de la cueva y no tenía idea de cómo había adquirido sus poderes actuales. No obstante, Hyun estaba convencido de que el traidor que lo apuñaló conocía todos los secretos de la Torre del Demonio. Por eso, juró vengarse de todos ellos, especialmente del que lo había traicionado, y se preparó para ello. Para lograrlo, necesitaba fabricar equipo para enfrentarse a ellos, así que activó su habilidad de taller de creación. La interfaz le preguntó si quería usar materiales para crear un artefacto divino, lo que lo dejó perplejo. Después de un rato, apareció una lista de materiales disponibles, entre los que se encontraban los que había obtenido al derrotar a varios monstruos. Al ver todos los materiales, Hyun decidió probar a usarlos todos para crear un artefacto. Así comenzó la creación de artefactos divinos, envolviendo toda la casa en una luz resplandeciente. Finalmente, la creación de un artefacto divino se completó, dando lugar a Ego, un caballo imitador que podía absorber el poder mágico de cualquiera que tocara a su dueño. Al examinarlo, Hyun lo admiró pensando que un artefacto divino con Ego podía crecer por sí mismo, mientras Hugo lo aplaudía, asombrado por la habilidad de Hyun. Sin embargo, cuando Hugo miró más de cerca al caballo, comentó que, para ser un equipo de alta calidad con Ego, no tenía muy buen aspecto. Indignado por su comentario, Hyun le preguntó si estaba bromeando y le recordó todo el esfuerzo y los materiales que había empleado para hacerlo. Dijo que tenía pensado usar el material sobrante para hacer equipos para Hugo y le preguntó si debía renunciar a esa idea. Hugo se retracta rápidamente de su comentario anterior y alaba el diseño del artefacto divino, reconociendo el talento de Hyun como un genio de la creación. Se disculpa por haber ofendido a los artefactos divinos con su falta de respeto y admiración. Hyun acepta sus disculpas y guarda el artefacto divino en su despacho. Le dice que su futuro dependerá de su rendimiento a partir de ahora y que tienen una misión urgente, enfrentarse a los demás santos. Hugo se muestra confundido y pregunta cómo van a lograrlo, ya que no será fácil invadir el territorio de otros santos y arrebatarle sus artefactos divinos. Hyun le responde que no hace falta invadir nada, solo robar. Y para demostrarlo, saca otro artefacto divino, uno de los más poderosos que existen, la caja fuerte del vellocino de oro, que pertenecía al santo Aries. Hugo se queda boquiabierto al ver el artefacto divino real y pregunta por qué Hyun lo tiene, si no puede usarlo. Hyun se burla de él y le dice que lo trajo para financiar su plan, ya que sabe que Hugo está sin dinero. Hugo se enfada por ser tratado de pobre y Hyun le explica que necesitan mucho dinero para comprar los materiales necesarios para fabricar artefactos divinos de alta calidad que puedan usar. Hugo pregunta cómo van a conseguir el dinero y Hyun le dice que van a usar la caja fuerte del vellocino de oro para multiplicar sus materiales. Hugo pregunta quién puede activar la caja fuerte, ya que ninguno de ellos es el santo Aries. Hyun le pregunta si él no puede usarla, pero Hugo le dice que no, que él es el santo Sagitario. Hyun sabe que Hugo tiene la capacidad de usar el cuadro divino, pero también sabe que Hugo no quiere hacerlo. Por eso, le propone buscar otra solución para enfrentarse al emisario. Sin embargo, lo que Hugo no sabe es que Hyun ya ha enviado un mensaje desafiante al enemigo, provocando su ira. Cuando Hyun se lo confiesa, Hugo se queda atónito y le pregunta si está seguro de lo que ha hecho. Le responde con tranquilidad que tienen que pensar en un plan alternativo. Hugo no puede creer la imprudencia de Hyun y lo llama loco por haber puesto en peligro sus vidas. Mientras tanto, en la Casa Azul se celebra una reunión entre los capitanes de los cuadros divinos. Uno de ellos, Oliver, el capitán de Leo, se burla de los demás por su fracaso ante la araña y los humilla con sus palabras. Los demás le piden que se modere, pero Oliver no les hace caso y sigue insultándolos. Luego, menciona el rumor de que alguien desconocido mató a la reina araña y pregunta si ese alguien es Legión, el antiguo compañero de Oliver. Los demás se enfadan y le dicen que está obsesionado con las hazañas de Hyun. Oliver les dice que es el único capaz de hacer algo así y se refiere al video donde se ve cómo somete a la araña. Los demás le replican que eso solo fue posible por las ventajas y las armas que recibió Hyun. Oliver se ríe y les dice que ellos no recibieron nada de eso y por eso fracasaron. El capitán no se da por vencido y afirma que ellos fueron los que derrotaron a la reina araña gracias al heroico sacrificio de su discípulo de rango S. Oliver se burla de sus palabras y dice que no tenía idea de que contaran con alguien tan poderoso en su equipo y que quizás deberían buscarlo entre las vísceras de la reina araña. Sus comentarios provocan una gran tensión en la reunión y el líder se siente frustrado, pensando cómo la Casa Azul se ha convertido en un nido de matones. De repente, alguien abre la puerta de golpe y entra corriendo a la sala para comunicarle al presidente que ha ocurrido algo grave y que debe ver las noticias. En la pantalla, la presentadora anuncia que su canal recibió un misterioso paquete hace poco. Dentro del paquete había fotos de Yang Wei, junto con una nota que decía,
he vuelto, cuya caligrafía coincidía con la de Legión. Hugo se queda atónito al ver las noticias y se gira furioso hacia Gion, preguntándole por qué envió ese paquete. Gion le responde que es solo una declaración de guerra y una advertencia para que se preparen para morir pronto. Hugo le reprocha que el asesinato de Yang Wei ya era un asunto serio y que no tenía que hacer ese anuncio. Gion le dice que Yang Wei no está muerto, lo que sorprende a Hugo, y añade que, aunque Yang Wei está vivo, no está realmente vivo. Hugo no entiende nada y lo mira fijamente cuando Gion se vuelve hacia él, sosteniendo un enorme peluche de conejo, y le dice que ese es Yang Wei, lo que lo enfurece aún más. Gion le explica que, bajo su signo zodiacal, Ofiuco, ha obtenido varias habilidades constelares, como el taller de creación, la mirada divina y el 13º sentido. Hugo no podía creer lo que veía. Frente a él, un conejito de peluche parlante que parecía tener la voz de Yang Wei, su antiguo compañero de equipo. ¿Cómo era posible que el mismo Yang Wei, que había obtenido habilidades de super regeneración, el cuerpo de 100 venenos y el instinto divino de batalla, se hubiera convertido en un juguete tan ridículo? ¿Qué clase de broma cruel era esta? Hugo sentía una mezcla de ira, confusión y curiosidad. Quería saber qué le había pasado a Yang Wei, pero también quería vengarse de quien lo había traicionado. Gion, el otro superviviente del equipo, le explicó que había logrado contener el alma de Yang Wei dentro del conejito gracias a su experiencia en batalla, que le había permitido mejorar sus habilidades. Hugo se quedó boquiabierto. ¿Contener almas? ¿Qué tipo de poder era ese? Gion le restó importancia al asunto y le entregó un cuchillo. Hugo lo reconoció al instante. Era el mismo cuchillo con el que Gion había sido apuñalado por la espalda, cayendo en una trampa mortal. Hugo examinó el arma con atención. No era un cuchillo ordinario. Tenía un grabado extraño que le daba un aspecto misterioso y épico. Hugo recordó las palabras de Gion. No había sido Yang Wei quien lo había apuñalado. Entonces, ¿quién había sido? Hugo sintió un odio profundo hacia el traidor. Juró que lo encontraría y lo ahogaría con sus propias manos, mientras torturaba a Yang Wei por haberse convertido en un conejito. Gion le dijo que tenía que ir a la tienda de artefactos divinos por un asunto urgente. Hugo le preguntó qué era lo que buscaba. Gion le respondió que Yang Wei le había dicho que había visto ese grabado en algún lugar de la tienda. Quizás allí encontrarían alguna pista sobre lo que le había pasado a Yang Wei y quién era el verdadero traidor. Gion le solicita a Hugo que le deje usar alguna de sus prendas y Hugo le indica que busque en el guardarropa. Una vez que se ha vestido con la ropa de Hugo, Gion le entrega el conejito de peluche a Hugo, llamándolo esclavo número 2, y le ordena que se quede al cuidado de la casa. Hugo, al oír esto, le pregunta si hay otro esclavo además de él, y Gion le responde que el esclavo número 1 es el mismo, provocando la ira de Hugo. Por otro lado, en el devastado museo de Aries, un grupo de investigadores de Acuario llega al lugar y examina los restos del edificio. Uno de ellos se comunica con su líder y le informa que no han hallado rastro del santo Aries ni de su energía divina. La santa Acuario Sofía Mardi se muestra perpleja ante esta noticia y se pregunta qué habrá ocurrido con él. Su ayudante sugiere que tal vez se fugó con todo el tesoro, lo que hace que ella declare que sería muy fastidioso si hubiera negociado con otro santo a sus espaldas. Mientras se cuestiona su paradero, su ayudante expresa la posibilidad de que Legión lo haya raptado. Ella estalla en una carcajada al escuchar esto y dice que sus bromas no tienen gracia, al tiempo que usa su poder acuático para golpear a un sirviente que estaba detrás de ella. El ayudante se disculpa rápidamente por su comentario y dice que habló de más. Ella le dice que no se preocupe y le anuncia que irá a la tienda a vender sus artefactos divinos y conseguir fondos para la subasta de drachma. Mientras está en la llamada, otro ayudante entra a la habitación y le avisa que otros santos también han pedido participar en la subasta, lo que la deja asombrada. Entretanto, en un gimnasio, la gente observa con asombro cómo una persona corpulenta y fuerte realiza un intenso entrenamiento de levantamiento de pesas. De repente, una voz le llega por detrás y le anuncia que el artefacto divino que pertenecía a Legión se subastará pronto. Al oír la noticia, el hombre suelta la barra de metal que tenía en la mano y se emociona. Se trata de Steven Marker, el Santo Leo, que se gira hacia su asistente y le asegura que conseguirá esos artefactos divinos a cualquier precio. Pasado un rato, aparecen Gion y Sun Jae frente a la tienda de artefactos divinos, tras haberse teletransportado. Gion opina que es un método muy práctico, mientras que Sun Jae le explica que, aunque es caro, los afiliados de Géminis pueden usarlo gratis.
Ante ellos se alza un enorme complejo comercial lleno de tiendas de artefactos divinos. Hyun le da las gracias a Sun Jae por haberle informado de que necesitaba un tasador y por haberle presentado a uno de los mejores, de rango SS. Sun Jae sonríe y dice que no hay de qué, pero por dentro recuerda cómo su capitán quedó asombrado cuando Hyun venció a la reina araña y le prometió su total apoyo. En ese instante, recibe varios mensajes de su jefe, que le insiste en que intente persuadir a Hyun para que se una a su grupo, y suspira. Hyun nota su expresión y le pregunta si su jefe lo está presionando después de lo ocurrido y le apoya la mano en el hombro. Luego le devuelve la daga a Sun Jae, después de haberla transformado en un artefacto divino, y le dice que le fue muy útil contra los monstruos. Sun Jae observa la daga y ve que ya no está oxidada, pero Hyun le advierte que la modificó un poco y que sus efectos han cambiado, así que no se asuste cuando la use. Sun Jae le agradece el gesto y mira hacia el frente, preguntándose si habrán llegado al lugar correcto. Hyun y Sun Jae se detienen frente a un enorme edificio que alberga la tienda de artefactos más famosa de la ciudad. Hyun mira con asombro la imponente estructura y le pregunta a Sun Jae si ahí es donde se encuentra el tasador de rango SS, el único capaz de evaluar los objetos divinos que han traído. Sun Jae asiente y le dice que siga su ejemplo. Dentro de la tienda, los clientes y empleados observan con curiosidad y sorpresa a una mujer que acaba de entrar. Se trata de Sophie, la Santa Acuario, una de las personas más poderosas y respetadas del mundo. Sophie se dirige al gerente de la tienda y le dice con una voz dulce que necesita vender algunos objetos divinos al tasador antes de la subasta que se celebrará pronto. El gerente le explica con una disculpa que el tasador está ocupado atendiendo a otra persona y que tendrá que esperar un poco. Sophie oculta su molestia y le dice con una sonrisa que no hay problema, que puede esperar en el área designada para los clientes VIP. Luego, sale de la tienda y se queda parada frente al edificio, preguntándose quién será la persona que está ocupando al tasador. Mientras tanto, en el interior del edificio, Hyun y Sun Jae son conducidos por el tasador hasta una sala privada donde hay varios estantes llenos de artefactos de diferentes tipos y precios. Hyun se maravilla al ver los objetos tan raros y valiosos, mientras que Sun Jae se mantiene sereno y concentrado. El tasador, un hombre llamado Jin Myang, es un afiliado Virgo clasificado en las SS, lo que lo convierte en uno de los mejores expertos en artefactos del mundo. Jin Myang examina con atención uno de los objetos divinos que Hyun y Sun Jae han traído y les pregunta si fue hecho por Sun Jae. Hyun responde que sí y le dice que Sun Jae es un gran productor. Jin Myang le pregunta entonces si tiene alguna relación con Lee Hyun, el legendario productor que desapareció hace años. Sun Jae interviene y le dice que Hyun pretende ser Lee Hyun, pero que no tiene ninguna prueba de ello. Jin Myang les pide que salgan un momento de la sala para poder hablar con Hyun a solas. Sun Jae obedece y sale, mientras que Hyun se queda mirando a Jin Myang con nerviosismo. Este le dice a Hyun que sabe que mucha gente no lo reconoce porque es más famoso por sus habilidades de combate, pero que él es un gran admirador de Lee Hyun y su trabajo. Le dice que ha visto muchas falsificaciones de objetos divinos en su vida, pero que el objeto que ha traído Hyun es diferente y tiene el sello distintivo de Lee Hyun. Le pide que le diga la verdad sobre su identidad y su relación con Lee Hyun, y le pregunta por qué ha decidido volver después de tanto tiempo. Hyun se queda atónito al oír que Myang dice que sabe mucho sobre Lee Hyun, el legendario artesano de artefactos. Le explica que él es su discípulo y que recibió su bendición, lo que aumenta la incredulidad de Hyun. Él no recuerda haber enseñado nunca a ningún estudiante, y mucho menos a alguien tan poderoso como Myang. Piensa que le está mintiendo y siente ganas de golpearlo, pero se contiene al ver que Myang examina con admiración el artefacto que tiene en la mano. Myang le dice que sus habilidades son tan impresionantes que parece un alumno directo de Lee Hyun, y le muestra un viejo cuaderno que dice que es el regalo que le hizo Lee Hyun cuando lo reconoció como su discípulo. Al ver el cuaderno, Hyun siente un escalofrío. Ese cuaderno era suyo, lo había perdido hace tiempo. Entonces se da cuenta de que Myang es el mismo tipo que lo persiguió por toda China y que ahora debe de ser muy viejo. Mientras tanto, Myang sigue hablando y le dice que Hyun le dio información muy útil. Resulta que un día Hyun dejó su alojamiento sin llevarse el cuaderno, donde había apuntado algunas notas sobre la producción de artefactos, y Myang se lo robó. Myang se queja de que la letra de Hyun es muy mala y que no puede entenderla bien, pero cree que podría ser el libro de ideas de Hyun, donde guarda sus secretos más preciados. Sabe que en realidad es su lista de objetivos y piensa en aprovecharse de la información de un rango SS como Myang. Entonces, Myang cierra el cuaderno y se lo devuelve a Hyun,
diciéndole que se lo quede. Le dice que puede ser más útil para un joven talentoso como él, y le sonríe. Hyun agarra el libro y recuerda que había algunos diseños que anotó en el cuaderno y que le dolió perderlos. Con ese pensamiento, aplica su poder mágico al cuaderno, haciendo que reaccione y evolucione hasta convertirse en un artefacto divino. Cuando estaban hablando, una voz interrumpe su conversación. Era otro empleado de la tienda, que venía con una expresión de pánico en el rostro. Les dice que hay una emergencia y que deben salir inmediatamente. Miang le pregunta qué ocurre, intrigado por la situación. El empleado les dice que la santa ha llegado y que está esperando fuera de la tienda. Al oír ese nombre, Miang frunce el ceño, sin entender por qué todos se alteran tanto por la santa. Hyun, en cambio, se queda boquiabierto, sin creer que se trate de la misma persona de la que tanto ha oído hablar. Mientras tanto, fuera del edificio, Sofía se siente abrumada por la atención que recibe. Hay una gran multitud de gente que la rodea, sacando sus teléfonos y tomando fotos de ella. Ella los mira con curiosidad, preguntándose por qué la observan con tanta intensidad. Piensa que esto le pasa cada vez que sale a la calle. Entre la multitud, hay alguien que la reconoce al instante. Es un Jae, un coleccionista de artefactos divinos. Se pregunta qué hace ella allí, ya que solo suele aparecer en eventos oficiales. Después de esperar un rato, decide entrar a la tienda y encontrarse con ella personalmente. Piensa que el tasador debe ser muy bueno para poder comprar sus artefactos divinos a un precio tan alto y financiar la subasta. Así que se abre paso entre la gente y se dirige a la puerta. El gerente intenta detenerlo y le dice que ya hay un cliente dentro, pero él no le hace caso. Quiere saber quién es el que se atreve a tratar a la santa con tanta indiferencia. Entra a la tienda y ve a Hyun de pie junto al mostrador, admirando su belleza. Sin embargo, justo en ese momento, una enorme serpiente surge frente a él, haciéndolo retroceder. Se siente aterrorizado y confundido, sin saber qué poder era el que acababa de sentir. Le pareció como si cientos de serpientes se hubieran enrollado alrededor de su cuerpo. Sofía se levanta de golpe y sale corriendo de la tienda, gritando que tiene que irse ya. Miang y Hyun la miran con asombro y confusión. Miang le pregunta a Hyun qué le pasa a Sofía, que se ha marchado tan rápido después de entrar. Hyun le dice que quizás se ha sentido mal, porque un afiliado del Zodiaco se le ha acercado y ha activado su poder divino. Entonces, Hyun le pregunta a Miang si el poder divino es distinto del poder mágico, y Miang le explica con detalle las diferencias entre ambos. Hyun se siente abrumado por tanta información nueva y cambia de tema. Le pregunta a Miang si la chica que acaba de entrar era la santa. Miang asiente y se sorprende de que Hyun no lo supiera. Le dice que se trata de Sophie Marty, la santa de Acuario. Hyun se queda boquiabierto y luego se echa a reír. No puede creer que Sophie sea la santa. Recuerda cómo era antes, cuando eran amigos, y cómo ha cambiado tanto su aspecto como su personalidad. Aunque reconoce que se ha vuelto más bonita, sabe que sigue siendo una persona horrible. Piensa que hay tres cosas que odia en el mundo: las espinas de pescado, las plagas y la basura. Y Sofía es una plaga que antepone su rutina de belleza a la vida humana. Miang coincide con él en que Sofía es una farsante. Le cuenta que ella fue su médica e intentó quedarse con el dinero que habían recaudado para él, pero el gobierno lo impidió. Miang se extraña de que Hyun hable de Sofía con tanta familiaridad y le pregunta si la conoce bien. Hyun le responde que son viejos amigos. Sofía no se detiene en su carrera por las calles desiertas y sombrías, con sus asistentes siguiéndola de cerca. Tiene en su mente la imagen de Hyun, el hombre que la abandonó hace años y que ahora ha vuelto a aparecer en su vida. Se pregunta qué habrá sido de él y por qué regresó justo cuando ella estaba a punto de conseguir un valioso artefacto. También recuerda el escalofrío que le produjo el poder mágico que emanaba del edificio donde se encontraba el tasador, un poder que le recordó al de Hyun. Por eso, decide averiguar quién era el dueño de esa magia y le ordena a su asistente que regresen a la tienda. El asistente le pregunta qué harán con el tasador y los demás empleados, y Sophie, tras una breve pausa, sonríe maliciosamente y dice que ha cambiado de opinión, quiere que los maten a todos. El asistente se sorprende y le recuerda que Virgo, su jefe, aprecia al tasador y que ellos también tienen artículos que vender. Pero Sophie los desprecia y los llama unos tontos insolentes. Luego, saca un collar de su bolsillo y le dice a su asistente que, si cumple con su orden, le regalará ese artefacto divino y le prestará su poder divino. El asistente se siente tentado, pero también preocupado por las consecuencias de usar energía en un distrito neutral. Le advierte a Sophie que eso podría traerles problemas, pero ella lo mira con furia y le pregunta si se atreve a desobedecerla. El asistente se asusta y dice que no, que hará lo que ella diga, pues su voluntad es la voluntad de lo divino. Entonces, se sienta frente a ella y recibe el artefacto divino y el poder divino que Sophie le transfiere. Mientras tanto, Hyun, que sigue en la tienda, nota que algo cae sobre él como gotas de agua.
levanta la vista y se pregunta qué está pasando. Sun Jae recorre el distrito del complejo de tiendas de artefactos divinos, disfrutando de una bebida refrescante. De pronto, se detiene al ver un charco de agua que cubre el suelo. Se pregunta cómo es posible que haya tanta agua si no ha llovido en días. Al acercarse al charco, Sun Jae percibe una leve presencia de maná en el agua. Sin embargo, su sorpresa se convierte en horror cuando ve su propio rostro esquelético reflejado en el agua y una mano surge del charco para agarrarlo. Sun Jae retrocede asustado y suelta la bebida, que cae al suelo. El charco se agita y toma la forma de un cuerpo humanoide idéntico a Sun Jae, que se arrastra hacia él con intención asesina. Sun Jae no puede creer lo que ve y busca una explicación cuando escucha un grito a sus espaldas. Al girarse, observa que toda la gente del distrito está siendo atacada por réplicas de sí mismos que salen del agua. Sun Jae se siente confundido y aterrado por la situación que se desarrolla ante sus ojos. En lo alto de uno de los edificios del distrito, Sophie observa la escena con una sonrisa maliciosa. Ella está usando el poder del espejo de replicación, un artefacto divino capaz de crear copias exactas de cualquier persona o cosa. Sophie dice que los habitantes del distrito son todos discípulos de rango A, pero que no podrán resistir el ataque masivo de las hormigas, que son sus propias réplicas. Mientras tanto, Sun Jae llama a su asistente y le exige que detenga el uso de una habilidad de batalla en una zona neutral. Le dice que cancele el espejo de replicación y que devuelva la paz al distrito. Sin embargo, el asistente, que tiene otro artefacto divino en sus manos, le responde que todo lo que hace es por orden del santo y que no debe interferir. Le dice que todo esto es la voluntad del cielo y que pronto verá el resultado. Acto seguido, activa el artefacto divino y un rayo de luz gigantesco surge del distrito y se eleva hasta el cielo. Después, el asistente usa incontables poderes acuáticos al mismo tiempo para encerrar a la gente en enormes burbujas de agua que adormecen sus sentidos. La santa ordena a su ejército de criaturas acuáticas que la acompañen a la tienda de artefactos divinos para proteger a la persona que está allí, mientras se encargan de capturar al tazador que la ofendió. Las criaturas obedecen y se transforman en agua líquida que envuelve a la santa. Por otro lado, Sun Jae está atrapado en una burbuja de agua que lo asfixia. No entiende cómo llegó a esa situación e intenta usar sus poderes para liberarse, pero es inútil. Siente que se le acaba el tiempo y que pronto perderá el conocimiento, pero no puede evitar que sus ojos se cierren y sus sentidos se nublen. En la tienda de artefactos divinos, Hyun nota que hay mucha agua acumulada en el techo y se pregunta qué está pasando. Mian también lo observa y percibe un maná sospechoso en los alrededores. De pronto, el agua del techo se precipita sobre Mian y lo atrapa en una prisión líquida. Al mismo tiempo, Hyun siente un cuchillo en su cuello y ve al asistente de la santa amenazándolo. El asistente le dice que no tiene nada personal contra él, pero que la santa está furiosa por su culpa. Le advierte que no haga ningún movimiento brusco si no quiere morir. Le revela que la santa le ordenó matarlos a él y a Miang, pero que, si se disculpan por menospreciarla y compran sus artefactos a un precio elevado, puede perdonarles la vida. Mientras Miang lo piensa, Hyun pregunta si es normal amenazar con cuchillos en lugares públicos en estos días. El asistente se sorprende al ver que Hyun rompe el cuchillo con sus manos desnudas y le dice que eso no era normal en su época. Hyun luego se dirige a Miang y le pide que pague los daños. Mientras Miang sigue en shock por lo que acaba de presenciar, Hyun rompió el poder divino con una fuerza descomunal, reduciéndolo a pedazos. La asistente, que le había advertido que no tocara nada, se llena de ira y activa su poder mágico. De la fuente de agua que hay en el centro de la sala, surge una bestia acuática gigantesca, con colmillos afilados y garras amenazantes. La asistente ordena a la bestia que ataque a Hyun y lo devore, pero Hyun no se inmuta. Con un solo puñetazo, destroza la cabeza de la bestia y la hace desaparecer en un torrente de agua. Luego se vuelve hacia la asistente y le dice con una sonrisa burlona: ¿tienes más de estos juguetes acuáticos? Me gustan, son divertidos de golpear. La asistente no puede creer lo que ve. Hyun acaba de destruir una réplica de rango A, un artefacto mágico muy poderoso y valioso, con sus propias manos. Recuerda las palabras de la santa, que le había dicho que Hyun era un monstruo peligroso y que debía eliminarlo si tenía la oportunidad. La asistente siente un escalofrío al mirar a Hyun, que parece tranquilo y relajado. Piensa que es una amenaza para Sophie, la santa que tanto admira y respeta. Decide que no puede dejarlo vivo, así que saca un collar que le había dado Sophie. Es un artefacto divino, hecho con el maná de alta pureza de la santa. Al mismo tiempo, la asistente convoca más bestias acuáticas, esta vez en forma de lobos feroces. Los lobos corren hacia Hyun con intención asesina, dispuestos a desgarrarlo. Sin embargo, no parece asustado ni molesto. Al contrario, se siente emocionado. Piensa que Sophie le ha preparado un festín después de tanto tiempo sin verla. Le dice a Miang, su compañero:
te dije que cogieras lo que quisieras. Yo me quedo con estas 2 dagas. Hyun sostiene en sus manos 2 dagas únicas, con hojas curvas y brillantes. Las había tomado del mostrador cuando nadie miraba. Son artefactos mágicos muy especiales, capaces de cortar cualquier cosa. Hyun salta hacia los lobos con las dagas en sus manos. Los golpea con rapidez y precisión, cortando sus cuerpos como si fueran papel. Mientras lo hace, dice, estas dagas son increíbles, cortan muy bien. Una vez que logra golpear la convocatoria de rango A, Hyun siente una oleada de emoción al ver cómo sus puntos de experiencia se disparan. No deja a ninguno con vida y los aniquila a todos con su poder abrumador. Al hacerlo, obtiene una gran cantidad de puntos de experiencia y una valiosa información sobre diversos poderes que puede usar en el futuro. La asistente, que observa la escena con asombro, no puede creer que la convocatoria de la santa haya caído tan fácilmente ante él. Sujeta el collar con fuerza, sin saber qué hacer. Entonces, escucha la voz de Hyun, que le exige más materiales. Siente un escalofrío recorrerle la espalda y comprende que él no es alguien a quien pueda enfrentar. Sabe que, si se queda, podría perder la vida. Así que decide huir de la tienda, gritando que él no se saldrá con la suya. Hyun se encoge de hombros, se ríe y dice que gente como ella no le da miedo en absoluto. Mian lo mira con una mezcla de curiosidad y respeto, dándose cuenta de que él no es un simple productor. En ese momento, aparece Sun Jae, que le pregunta a Hyun si está bien. Le cuenta que los discípulos del acuario han iniciado un ataque indiscriminado y que él ha logrado escapar por poco. Hyun le dice que acaban de terminar su propia batalla en la tienda y observa el caos que ha dejado a su paso, preguntándose qué ha ocurrido allí. Sun Jae reconoce que son de la Santa y Hyun asiente, diciendo que enviarlos a una clase de producción es como regalarle materiales. Sun Jae le dice que tienen que salir de allí antes de que lleguen más enemigos. Sin embargo, justo cuando están a punto de marcharse, Mian los detiene. Les revela que hace 20 años siguió a Legión para aprender sus métodos de producción y recuerda cómo él luchaba contra monstruos y obtenía materiales de él. Bueno amigos, este es el final de nuestro video de hoy, donde les contamos una historia increíble y emocionante. Esperamos que les haya gustado y que nos apoyen con su suscripción y su like. También queremos saber su opinión, así que déjenos en los comentarios qué les pareció esta aventura y si quieren que hagamos una segunda parte. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.